Pero muy buenos días. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Práctica Test y a un nuevo tema repasando el día de hoy. El tema que nos convoca hoy día, ¿cuál es? Hola, buenos días, Mariela. A ver si alguien me lo dice. El tema que nos convoca hoy día, vamos a marcarlo acá. Y si alguien me lo recuerda, mejor todavía. Obviamente yo lo tengo claro. Hola nuevamente, Rosita, ahí saludando ya a todos ahí, los que se están conectando, los que están conectados. Hola, Keila, muy buenos días. Farja, hola nuevamente, muy bien, Mariela, excelente. El tema que nos convoca hoy día, estimadas, estimados, aquí está marcadito, principios de la conducción. Muy bien. Ese es el tema para hoy día martes, ¿ya? Como siempre, Práctica Test, clases acá en vivo y en directo con ustedes. Bien. Muy buenos días, Hernán. Buenos días, Gema, igual, todos bienvenidos a conectarse acá con nosotros. Ahí está. Es la sesión número 2 en nuestro repaso que hacemos en el libro El Nuevo Conductor. No olvidarse que ayer comenzamos, ¿cierto? Y durante 2 semanas estamos repasando estos temas, repasando nuestro libro El Nuevo Conductor con resúmenes explicados para ustedes, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Veamos enseguida. Acá tenemos entonces, principios de la conducción. Este es un capítulo que está en el libro El Nuevo Conductor, ¿cierto? Y podemos decir que se divide en 3 grandes temas, que serían, 1, el funcionamiento del automóvil, entender principios técnicos, cómo funciona el automóvil. Ahí también vamos a revisar un poco la parte, los chequeos, algunas inspecciones y condiciones que tenemos que tener en cuenta desde la parte técnica, desde el punto de vista técnico de nuestro vehículo. No se trata de convertirnos en mecánicos, pero sí como conductores debemos saber cómo funciona nuestro vehículo, ¿ya? Y algunos sistemas a los cuales hay que estar más atentos para la seguridad y el buen funcionamiento de este. La seguridad pasiva del vehículo. ¿Qué cosa es seguridad pasiva? Bueno, aquí tenemos 2 conceptos en uno, en realidad. Uno se conoce como seguridad activa, que igual aprovechamos de explicarlo en parte, y el otro es seguridad pasiva, que son ciertos componentes, ciertos elementos que debe tener el vehículo para proteger a los ocupantes de este, en caso de siniestro, como el cinturón de seguridad, por ejemplo. Hola Dani, muy buenos días, bienvenida. ¿Ya? Y el tercer tema tiene que ver con las leyes físicas en la conducción. Un tema igual importante, que tiene que ver con las leyes físicas, cómo afectan al desplazamiento del vehículo, a la conducción en general. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 3 temas importantísimos que tenemos en la sesión número 2. Comencemos de inmediato porque este por lo menos es un tema bastante extenso. ¿Ya? Funcionamiento del vehículo, principio de funcionamiento del vehículo. ¿Qué es lo que vemos en pantalla? Vemos un vehículo, ¿cierto?, con alguno de sus sistemas, ¿ya? Primero que nada, decirles que, como conductores, ¿cierto?, quizás no es necesario que nos convirtamos en mecánicos. Si alguien puede hacer un curso de mecánica, genial, va a entender mucho más estos conceptos. Pero quizás no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿ya? Lo que es importante es entender cómo funciona este en su principio básico, ¿de acuerdo? Y entender que hay algunos sistemas que como conductor debemos revisar, debemos chequear periódicamente. Estar atento a las indicaciones del fabricante, por ejemplo. Esto va a favorecer la seguridad de la circulación, primero que nada eso. El objetivo que esto busca es que el conductor, ¿cierto?, esté consciente de que su auto anda en buenas condiciones para poder circular. Favorece entonces la seguridad de la circulación. Esto también tiene que ver con la seguridad activa. ¿Qué es seguridad activa? Todos los componentes que hacen que el vehículo se mueva, se desplace. Entonces el conductor debe chequear y debe asegurarse que su vehículo ande en condiciones seguras. Eso como primer punto. Y segundo punto, obviamente alargar la vida útil de su vehículo, ¿ya? Minimizar los costos en reparaciones, ¿ah? Hacer los mantenimientos preventivos para no esperar que llegue una falla y recién entonces preocuparnos. No, uno antes, ¿cierto?, previene, hace los mantenimientos, los cambios que hay que hacer, según indica también el fabricante muchas veces, ¿de acuerdo? Ya, acá lo que vemos, ¿cierto?, son el principio de funcionamiento del movimiento del vehículo. ¿Por qué el auto se mueve? ¿Cómo toma su movimiento? ¿Cómo se desplaza? Entonces podemos resumir que el vehículo obtiene su movimiento a través del motor. El motor es el corazón del auto, ¿ya? Y aquí es donde se genera el movimiento. Podemos decir, por un fenómeno o una reacción química.
que se produce con la explosión, con el encendido de la mezcla de combustible. Eso es lo que genera el movimiento circular continuo en el motor, en el corazón del vehículo, como ya dije. Ese movimiento debe transmitirse hasta el eje para que el auto se pueda desplazar, ¿cierto? Pero en el camino tenemos otro sistema que se conoce como embrague, que es el encargado de conectar y desconectar esta fuerza. Luego el movimiento se transmite hacia la caja de cambio, donde esta fuerza se modifica, ya sea en más velocidad o en más fuerza, ¿ya? Y seguidamente hacia el sistema de transmisión, que finalmente lo lleva hasta el eje de tracción, que es donde el vehículo se mueve. Es lo que ustedes pueden ir leyendo entonces, en las explicaciones breves que están al lado, mostrando cada uno del proceso, cada uno de los pasos que sigue la transmisión de movimiento, desde que nace en el motor hasta que llega hacia el eje de tracción. Si se dan cuenta, ese auto es un vehículo... A ver, le voy a hacer una pregunta enseguida, si se dan cuenta. El vehículo que ustedes tienen en la imagen, ya la figura, el croquis que ustedes tienen ahí, ¿será un vehículo de tracción delantera o de tracción trasera? Si me pueden decir. Hola Luis, muy buenos días, bienvenido Luis. ¿Me pueden decir si el vehículo que ustedes están viendo en la imagen corresponde a un vehículo de tracción delantera o de tracción trasera? ¿Qué opinan ustedes? Luis colocó una respuesta. ¿Qué opina el resto? No sé, dice Keila. Bueno, Keila, y todo aquel que no sepa, muy bien Keila por su sinceridad, que no sabe, y todo aquel que no sepa, vean el croquis y vean la transmisión del movimiento. Ya, el movimiento nace del motor y hacia dónde se dirige el movimiento. Hacia la parte trasera o delantera del vehículo. La parte delantera vemos que no hay ninguna conexión, no hay nada. Ni siquiera está dibujado el eje delantero, nada. Entonces las ruedas delanteras van libres, solamente son empujadas por el eje trasero. Es un vehículo de tracción trasera. ¿Se dan cuenta? Para que entiendan el principio de la tracción también. Esto es muy importante. Si tuviéramos un vehículo 4x4, por ejemplo, tendríamos también un eje delantero que se puede conectar y desconectar. Cuando el conductor quiere colocar la 4x4, porque esto se activa a voluntad, la conecta. Entonces tiene tracción en los dos ejes y en las cuatro ruedas, 4x4. ¿Ok? Ese sería un vehículo de esa característica. Un vehículo convencional normal generalmente tiene tracción solo en un eje. Los más comunes son de tracción trasera. También hay de tracción delantera, donde no se transmite el movimiento hacia el eje trasero. Atrás no se hace la fuerza, sino que se hace en el eje delantero. Ya, eso entonces para ir ya entendiendo un poquito este principio de funcionamiento. Ahora, de estos componentes que podemos ver acá, el motor es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque como ya dije, ahí se genera el movimiento. Se puede decir que es el corazón del vehículo. Así es que vamos directamente al motor ahora y sus principios de funcionamiento. ¿Cómo funciona el motor? Bueno, como ya se leía anteriormente, el motor funciona porque ingresa, ¿cierto?, a ciertas cámaras que tiene en su interior unas mezclas de combustible, o sea, de benzina con aire, ¿ya? Como dice ahí, transforma o convierte un fenómeno químico en un fenómeno mecánico. Claro, por supuesto, porque esta mezcla de combustible con aire es química. Se enciende, se produce una reacción química al ser encendido por una chispa que produce la bujía, ¿ok? Esta reacción química produce una explosión. Y esa fuerza que produce la explosión, el motor la transforma en un fenómeno mecánico, o sea, transforma en movimiento, ¿ya? Ahí dice en el segundo punto, el empuje que recibe el pistón, eso luego que se produce la explosión empuja el pistón, aquí vemos, ¿cierto?, estos elementos que se mueven, van dentro del motor, son elementos móviles, estos producen el movimiento circular continuo, pues están conectados a través de las bielas hacia el cigüeñal. ¿Qué es el cigüeñal? Es el eje, es una especie de eje, podemos decir, dentro del motor que recibe el impulso de los pistones para que éste pueda girar. El cigüeñal gira. Ahí tenemos movimiento. Ahí se fabricó, se produjo el movimiento circular continuo, el que a su vez debe transmitirse, como ya habíamos visto en la imagen anterior, hasta el eje de tracción. ¿Ok? Ya, como vemos, el trabajo del motor es súper intenso. Sí, trabaja, ¿cierto?, en condiciones bastante extremas de fuerza, de movimiento, de temperatura, ¿ya? Muy extrema. De hecho, si un motor es acelerado, ¿cierto?, y pudiéramos verlo con nuestros ojitos, y estar dentro del motor y ver,
prácticamente con la vista humana no veríamos lo rápido que se mueven todos estos mecanismos. Al estar girando, por ejemplo, a 2500 o 3000 revoluciones, 3000 giros en un minuto, miren lo rápido que gira, ¿ya? El trabajo entonces es muy intenso. Ahora, para que pueda elaborar bien este trabajo tan fuerte, tan intenso, el motor cuenta con ciertos sistemas, ¿ya? Que le van ayudando, ¿cierto?, a completar su trabajo. Un sistema de lubricación, un sistema de refrigeración, un sistema eléctrico y un sistema de combustible y de escape, ¿ya? Vamos a ir explicando cada uno de estos sistemas, que es lo importante justamente para entender mejor el trabajo del motor. Sistema de lubricación primero. ¿A qué se refiere el sistema de lubricación? Como es tan intenso el trabajo del motor, ¿ya? Y hay harto movimiento dentro de él, las piezas que se están moviendo es necesaria que sean bañadas en aceite constantemente. Eso es la lubricación. Se están lubricando. De lo contrario, estas piezas que se mueven tan rápida, con tanta fricción y tanta temperatura, se dañarían si no fueran lubricadas. Claro, porque imagínense, unos pasan casi juntas a la otra. Entonces, tendríamos el roce directo. Y ahí es donde la lubricación entonces evita ese roce directo, porque siempre hay una película de aceite entre las piezas móviles del motor, ¿de acuerdo? Para que con toda la intensidad que este trabaja se estén protegiendo estas piezas. Entonces la lubricación protege las partes vitales móviles del motor, ¿ya? Están siempre bañadas con una película de aceite. Esa es la idea, ¿ok? El conductor debe ser consciente entonces de esto, saber el trabajo intenso que tiene este motor, por ende también debe saber que cada cierto tiempo ese aceite hay que cambiarlo porque se agota, porque pierde sus propiedades. ¿Cada cuánto tiempo lo va a cambiar? Según lo que indica el fabricante. En los vehículos más comunes esto es cada 10.000 kilómetros. También va a depender del tipo de aceite, ¿de acuerdo? Ya, entonces los cambios de aceite que debe hacerlo un mecánico, pero el conductor o el dueño debe llevarlo, ¿cierto? Para que lo haga, debe hacerse según los intervalos que indique el fabricante. Cada 10.000 kilómetros aproximadamente, y eso dependiendo del uso del vehículo. Es como una vez al año, un uso promedio, más o menos, ¿de acuerdo? Se cambia aceite y se cambia filtro de aceite también. ¿Por qué? Porque el aceite, como ya dijimos, con el uso y con cierta cantidad de kilometraje, se agota y pierde sus propiedades. Hay que sacarlo, hay que renovarlo, ¿ya? Y el filtro de aceite, que está constantemente igual filtrando este aceite, porque el aceite, es cierto, al ir trabajando con el motor, va recogiendo pequeñas partículas de desgaste, muy, muy pequeñas, muy minúsculas, ¿ya? Pero con los años se va haciendo más y más este desgaste interno del motor igual. En vehículos muy, muy antiguos ya esto es cada vez más notorio. Y el aceite va reteniendo esas partículas, perdón, el filtro. El filtro va reteniendo todas las partículas gruesas contenidas en el aceite, ¿ok? Fallas que puede presentar este sistema generalmente se pueden dar en vehículos con más uso o más antiguos, ¿ya? Como filtraciones, como problemas con la bomba de aceite, ya fugas de aceite, etc. ¿Ok? Las fallas en este sistema son bastante críticas, hay que tener mucho cuidado. Es uno de los sistemas más importantes. Si llega a fallar el sistema de lubricación y un motor sigue andando, o sea, el conductor sigue conduciendo ese vehículo con un problema, con un déficit en la lubricación, podría llegar a dañar seriamente el sistema de lubricación. O sea, como decimos en chileno, se echa el sistema, se puede echar el motor, como se dice, ¿ya? Bastante serio y las reparaciones pueden ser carísimas, ¿ok? Hola, buenos días, Franzlens, creo que lo dije bien. Bienvenida. Ya, entonces, como decíamos, si llega a fallar el sistema de lubricación, esto puede ser bastante complejo, bastante serio, claro que sí. El costo de reparaciones interno en un daño que se le produce al motor es muy elevado. Es uno de los sistemas más importantes a tener en cuenta, vigilar. Como conductor debemos tener en cuenta que cada cierto tiempo, por lo menos, revisar el nivel de aceite con la varilla. Esto es algo que le puede enseñar a su instructor, ¿cierto? Si está en alguna escuela de conductores. Profe, ¿cómo se hace un chequeo de aceite? Y algo súper sencillo. Demora un par de minutos, ¿cierto? Ahí. Ojalá que el auto esté siempre frío, ¿sí? Todos los chequeos del vehículo se hacen con el auto en frío, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahí se revisa mediante una varilla y ojalá en un lugar nivelado. Que el auto se encuentre estacionado en un lugar plano, no en una pendiente. ¿Perfecto? Ya, ahora, igual es importante entender que todos los vehículos en el tablero de instrumentos tienen ciertas luces de testigo que son sumamente importantes que el conductor sepa reconocer, ¿ya? Y nos dan avisos de varias situaciones, de la velocidad, de las revoluciones, de la temperatura del motor,
y luces de testigo que se pueden encender. ¿Ok? A ver, yo les voy a marcar acá, ¿cierto? Una luz de testigo. Y si esta luz de testigo en el tablero de instrumentos, con el vehículo en movimiento o el motor funcionando, se me llega a encender, ¿qué harían ustedes en este caso? Esa luz de testigo. ¿Qué harían ustedes en este caso? Franles me pregunta, profe, quiero saber calcular la distancia. Franles, te estás apurando un poquito, estimada. Vamos con calma. Ese es el último tema que tenemos para verlo. Justamente el día de hoy lo vamos a ver, ¿ya? Ya, y Ángela me dice detener. A ver, voy a leer la respuesta que pasaron muy rápida. Me dice Ángela, detener el vehículo e investigar. Antonio, apagar el motor. Debo detener el vehículo. Parar y revisar. Muy bien, excelente. Esta es una falla bastante seria. Si se llega a encender, no debería encenderse en condiciones normales. Si se llega a encender esa lucecita es porque hay un problema con la lubricación, ¿ya? Y eso significa que usted debe buscar un lugar seguro y detenerse inmediatamente y, como dijo alguien por ahí, apagar el motor. Porque el motor está trabajando con un déficit de aceite. Es una falla bastante seria. Es muy raro que ocurra en un vehículo normal, que anda con buenas condiciones. No debería ocurrir para nada. Es más, están más expuestos vehículos, ¿cierto?, ya muy antiguos, deteriorados, con faltas de mantenimiento. Ahí sí puede pasar esto, ¿de acuerdo? Y las pérdidas de aceite también son detectables fácilmente cuando está cayendo aceite y fuga de aceite, quedan las manchas en el pavimento, o cuando el motor se está consumiendo el aceite también, cosa que igual no debería pasar. Cuando un motor está quemando el aceite, es bastante evidente el humo de color azulino, azul, por el escape, ¿ok? Y eso pasa, como vuelvo a decir, en vehículos ya que están bastante deteriorados. Pero igual hay que tener cuidado. Le voy a contar una experiencia cortita. Siempre todos estos temas es bueno compararlo con experiencias, no le vaya a ocurrir a usted. Hace unos años atrás una alumna me contó que habían comprado un auto casi nuevo, genial, y solamente su hijo tenía licencia, así que su hijo era el conductor. Ya, genial. Vivía en una zona rural, ¿ya? Y el auto bastante bajo, como son hoy día los city car o los sedán, algunos son muy bajitos, muy, muy bajitos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Conduciendo en zona rural, ciertos caminos de ripio, yo me imagino con piedras, algunas muy grandes, ¿ok? Pasó el motor a rozar. Fue un poco descuidado seguramente el muchacho y el conductor y no se dio cuenta, un poco brusco, metiendo autos muy pequeños donde hay piedras muy grandes, ¿cierto? Y quizás fue más de una vez. Y bueno, les comento que en la parte baja del motor, lo que se llama el cárter, esta parte de acá se denomina cárter, que es el depósito justamente donde descansa el aceite cuando no está escurriendo, cuando no está lubricando, el aceite decanta y descansa acá, en esta parte que yo estoy marcando. Se conoce como cárter, ¿ya? Es como la guatita del motor para que ustedes me entiendan, ¿ok? Ya, y acá mismo lleva un tapón de drenaje, un taponcito ahí, ¿ya? En la guatita del motor. A ver, hagámoslo de nuevo el tapón, para que me entiendan. Vamos a hacer de color amarillo el tapón aquí, para que se entienda, ese tapón de drenaje que está ahí, ¿ya? Entonces, por ahí se saca, es que generalmente es tipo perno, ¿cierto? El mecánico cuando va a hacer el cambio de aceite, por ahí evacúa el aceite, ya por ahí lo saca. Bueno, en estas piedras, seguramente, por lo que me cuentan después esta señora, pasó a llevar esto, con un golpe demasiado fuerte, obviamente, demasiado fuerte, y esto se dañó. Producto de eso, empezó obviamente a filtrar, a caer el aceite que estaba circulando a presión. El conductor, este muchacho, siguió conduciendo, siguió conduciendo. Seguramente esta luz se le encendió, pero no fue atento ni siquiera al tablero de instrumento y siguió conduciendo, hasta que, según me cuenta, hay mi ex alumna de hace harto años atrás, el auto dio un ruido raro, paró, se detuvo, de golpe el motor, se trabó todo, no anduvo más. Se echaron el motor. Reparación en aquellos años, me comentó que fue más de 2 millones. Y estoy hablando más o menos como unos 8 años atrás. Imagínense. Bueno, va a depender del tipo de vehículo, marca y modelo igual. ¿Ok? El daño que le generó fue terrible. ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden ver la importancia del sistema de lubricación. ¿Ok? Y la importancia, igual que el conductor, de vez en cuando chequee también el tablero de instrumentos y conozca las luces de testigo, que son muy importantes para poder detectar cualquier situación anómala o situación extrema igual. ¿Ok? Ya, estimados, eso entonces con el sistema de lubricación. Ahí pueden leer igual en la pantalla, como resumido lo que yo acabo de comentar, situaciones a revisar, ¿cierto? Chequeos que hay, inspecciones que debe hacer el conductor, ¿ya? Y a lo que debe estar atento igual, una situación bastante extrema la experiencia que le acabo de contar, pero nadie está
libre que le pueda llegar a pasar. Esta experiencia siempre sirve, ¿ok? Vamos al siguiente sistema. A ver, este me lo voy a saltar porque quiero ir más en orden. Quiero ir con el segundo sistema más importante del motor. Muy similar al anterior. Súper importante. Sistemas de refrigeración. Después volvemos a ver los otros. Vamos a ir por orden de importancia. Este sistema, en caso de falla, puede ser tan grave como el anterior, como el de lubricación. El sistema encargado de refrigerar. ¿Ya? Por eso lo estoy poniendo en segundo lugar. ¿Ok? Es tan delicado, es tan importante como la lubricación. ¿En qué consiste? En mantener la temperatura adecuada de trabajo del motor. Como ustedes ya saben, por lo que he explicado, el motor trabaja intensamente, muy intensamente. Entonces necesita un sistema que esté constantemente, ¿cierto?, aminorando esa temperatura, o compensando la temperatura. Y para esto está el sistema de refrigeración. El sistema más común de refrigeración consiste a través de un líquido refrigerante, que antes se llamaba agua, ya hoy día se ocupa líquido refrigerante. Vamos a hacerlo de color verdecito. La más común se le conoce como agua verde, ¿ya? Y este líquido refrigerante circula por unos canales que tiene el motor, por unos canales que tiene el motor en el bloque. Está constantemente circulando, cuando el motor está en funcionamiento, está circulando, como yo estoy acá rayando ahí en la imagen, ¿ok? Siempre miren la imagen, así van a entender mejor lo que voy diciendo. Impulsados por una bomba de agua, ¿ya? Hay una bomba que es movida por una correa, el mismo motor está girando, ¿ya? Aprovecha el movimiento para mover varios mecanismos, ¿ok? Cuando el motor está girando, ¿ya? No solamente otorga movimiento al auto, sino que aprovecha este movimiento giratorio para mover otros mecanismos, entre ellos el alternador, que ya vamos a hablar, que es el que produce la energía eléctrica, entre ellos la lubricación muchas veces también, la bomba de lubricación, y principalmente la bomba de agua, el hidráulico también, todo eso funciona a través del giro. Entonces el motor, al estar girando, hace que funcione una bomba de agua, que gira la bomba de agua. Y esta bomba de agua impulsa a que este líquido refrigerante esté constantemente circulando a presión. Circula, circula y circula por los canales que tiene el motor para mantener una temperatura ad hoc de trabajo, para absorber el exceso de temperatura del motor. No se mezcla con la benzina, con el aceite, con nada. Va por unos canales independientes, ¿ya? Por las paredes del motor, por así decirlo. ¿De acuerdo? Cuando este líquido refrigerante llega a una temperatura demasiado alta, demasiado elevada, ¿cierto? Se abre una especie de llave de paso denominada termostato. Vamos a dibujar acá como un cuadradito ahí ya, termostato. ¿Ya? Entonces el termostato se abre con la temperatura elevada, permitiendo que esta agua, o este líquido refrigerante, mejor dicho, porque agua ya no se utiliza en los motores. Antiguamente se utilizaba agua para esta misma función, pero el agua, ¿qué produce el agua? En contacto permanente con el metal. Produce corrosión, oxidación. ¿Ok? Entonces, por eso ya hoy día no se utiliza agua. En un caso extremo también nos podría servir, pero no es bueno que anden permanentemente en el sistema de refrigeración con agua de la llave. No, líquido refrigerante, que es lo mejor. Ya, entonces cuando ya llega a una temperatura demasiado alta, el termostato se abre y permite que este líquido salga, ¿ya? Que salga del motor porque está demasiado caliente. Antes que llegue a hervir, el motor lo evacúa. ¿Ya? Generalmente entre los 82 a 84 grados, dependiendo de los tipos de vehículos. ¿Ya? ¿Y se devuelve hacia dónde? ¿Hacia dónde va de vuelta? ¿Me pueden decir hacia dónde se devuelve una vez que el termostato se abre? Según lo que vemos en la imagen, ¿hacia dónde va? Sale del motor hacia él. Este líquido, ¿hacia dónde se dirige? Si están viendo la imagen, lo que estamos explicando, tienen la respuesta lista. Hacia, muy bien, Yani, y veo que Yani estaba atenta ya, muy bien, hay todos los que están comentando. Se va hacia el radiador de vuelta, esta agua que venía muy caliente. ¿Y para qué creen ustedes que vuelva hacia el radiador? A ver, ¿cuál es el objetivo de que se devuelva al radiador? ¿Para qué? ¿Para qué? Hacia el radiador, no hacia el ventilador, Mariela, hacia el radiador. De enseguida vamos a hablar también qué cosa es el ventilador. ¿Para qué se devuelve hacia el radiador? Para enfriarla, muy bien, Mariela. Se devuelve hacia el radiador para que se enfríe de nuevo porque venía ya muy caliente. Entonces acá se enfría, el radiador la enfría. ¿Y cómo la enfría? A través del aire que entra por la mascarilla, ¿se dan cuenta? Del exterior del vehículo. Y también se enfría gracias a que tiene un ventilador, como decía Mariela, creo que sí. El ventilador es para ayudar a enfriar esta agua. O electroventilador, ¿ya? Esa es la idea. Y una vez que está fría, lo devuelve nuevamente al bloque del motor y hace el mismo trabajo.
Así, estimadas, estimados, funciona el sistema de refrigeración, ¿ya? Ese es más o menos su circuito. Lo que sobra de este sistema, lo que sobra de este líquido, ¿cierto? También hay una cantidad que rebalsa, y eso se dirige o va a parar hacia un depósito de agua, conocido como depósito de recuperación, o vaso de expansión también se le llama. Depósito de recuperación o vaso de expansión, que es transparente, ¿ya? Es transparente y usted puede ver a través del plástico, ¿ya? El líquido refrigerante. Ahí puede ver usted la agüita, entonces ahí usted corrobora. Y si hay que agregar más, ahí también usted agrega. ¿Ya? Ahí usted chequea. Como en el aceite tenemos una varilla para revisar, en el sistema de refrigeración tenemos este depósito transparente donde el conductor puede revisar el nivel de refrigerante o nivel de agua. Todo el mundo le llama agua, pero el nombre correcto sería refrigerante, ¿ok? Porque es un líquido especial que contiene aditivos que cuidan el motor, ¿ya? Contiene anticongelante, contiene refrigerante, anticorrosivo, etcétera, una serie de aditivos. Más conocido como agua verde. También hay una de color rojiza. No crean que todas son verdes, pero la más común es de color verde, ¿ok? Ya. ¿Qué pasa si llega a fallar este sistema? Por algún motivo, en vehículos muy deteriorados. Ya hay un déficit. ¿Qué sucede? Puede ocurrir una anomalía bastante seria, como en el sistema de lubricación, acá también. Un sobrecalentamiento del motor, una elevada temperatura, como vemos acá. ¿Ya? Lo mismo, el tablero de instrumentos siempre nos va a avisar. Todos los vehículos en el tablero deben llevar un indicador de temperatura. ¿Ya? Como vemos acá, un indicador de temperatura. Generalmente consta de una agujita, ¿ya? Que nos muestra ahí la elevada temperatura. Generalmente tiene la letra, por ejemplo, C acá, que es cool, y la letra H acá, que significa high, alto, ¿ya? Nivel elevado. Perdón, la H no me salió muy bien. Ya, ahora de nuevo acá. Aquí entonces una H, ¿ya? Generalmente, ya, significa high, alto, ¿ya? La aguja siempre debería estar lejos de la zona alta, obviamente. También, muy bien, Luis, en caso de una elevada temperatura de una anomalía este sistema, de que la aguja suba a la zona roja, ¿ya? Y el conductor no se dé cuenta y sigue, y sigue, y sigue, conduciendo el vehículo, entra en un sobrecalentamiento del motor, ¿ya? Se echa partes vitales del motor, como dice Luis, se echa el motor. Lo mismo con la lubricación. Entonces, por eso quería hablar en segundo lugar de este sistema. Son los dos sistemas más importantes para el cuidado del motor, ¿de acuerdo? Cuando el conductor generalmente chequea su vehículo, chequea los niveles, chequea el refrigerante y chequea lubricante. Como todos los conductores dicen desde muchos años atrás, agua y aceite, agua y aceite. O sea, agua, refrigerante, aceite, lubricante. ¿Ok? Es muy simple de revisar, de chequear, ¿ya? Como digo, en la práctica, pídanle a su instructor o a la persona de la casa que sepa hacer esto también, cómo se revisa esto, recordar siempre con el auto en frío, motor en frío, nunca con el motor en caliente y en un lugar nivelado. ¿Dónde se encuentran ubicados estos indicadores para poder revisarlo? También están súper a la vista cuando levantamos el capó del vehículo, ¿de acuerdo? Y también en el tablero de instrumentos, saber identificar estos indicadores, ¿ya? Ya, esto puede fallar por obstrucción del sistema de refrigeración, como dice ahí, que una manguera, ¿cierto?, se cierre, se chupe por la presión, que se corte la correa del ventilador también, que a su vez esa misma correa muchas veces mueva la bomba de agua, también puede pasar. Poca cantidad de refrigeración, porque hay una manguera quizás rota, picada, cortada, y está saliendo, está filtrando el líquido refrigerante también, ¿ya? Todas esas fallas podría ocurrir y podría fallar este sistema, pero como ya dije, se da más en vehículos deteriorados, ¿ya? Vehículos con falta de mantenimiento, muy antiguos y que conductores a veces revisan poco. ¿De acuerdo? Bien, vamos al siguiente sistema, estimados. Acá acabamos de hablar de los dos sistemas más importantes para el trabajo de motor. Todos son importantes, todos, pero son los más importantes que hay que tener más cuidado, ¿ya? Siguiente sistema. Sistema eléctrico encargado de generar la energía que el auto consume, que el auto necesita para su funcionamiento. Ustedes sabrán que los vehículos contienen muchos componentes electrónicos, luces, radio, limpiaparabrisas. Todo eso funciona gracias a la electricidad, ¿cierto? ¿Cómo se produce la electricidad en un auto convencional? ¿Quién produce la electricidad? ¿Me pueden decir ustedes quién produce la electricidad? Pregunta, al tiro, rápidamente. ¿La batería o el alternador? ¿Quién produce la electricidad? ¿La batería o el alternador? ¿Quién creen ustedes? Keila me dice la batería, Mariana me dice el alternador, Gianni el alternador. ¿Ya? Muy bien, entonces acá hay una pregunta que igual sale en el examen.
lamentablemente la batería no produce energía. La batería no la produce, solamente almacena, como dijo alguien por ahí. La batería es un acumulador de energía, la mantiene guardadita, sí, guarda la energía, ya acumula, guarda. El que produce, el que genera energía en el vehículo es un mecanismo llamado alternador, que ustedes lo pueden ver acá, mientras ustedes pueden ir leyendo acá. Tal como dice, a través del movimiento, yo les dije delante, que el movimiento que produce el motor, ¿cierto? No solamente es para el autoavance, también aprovecha de mover varios sistemas. Esto es un invento muy inteligente, el motor. Muy, muy inteligente. ¿Por qué? Porque se autosustenta, ¿ya? El mismo motor produce un sistema que se refrigera por sí solo, hace circular, el mismo motor hace circular la lubricación para lubricarse, y el mismo motor produce su propia energía eléctrica. Imagínense, cuando está funcionando, cuando está apagado o no, ¿ya? Entonces, cuando está funcionando el motor, mueve ese mecanismo que ustedes ven en la imagen, llamado alternador, a través de una correa, como se ve ahí, y al girar, genera esta energía eléctrica, ¿ya? Y alimenta todos los sistemas del auto, y principalmente mantiene la carga de la batería. Mantiene la batería cargadita. ¿Para qué? Para que cuando el motor esté apagado, cuando el alternador no esté trabajando, o sea, el alternador no está produciendo nada, no produce energía el alternador porque está apagado el motor. ¿De dónde sale la energía para que arranque? De la que está guardada, almacenada en la batería. Por eso arranca, usted puede arrancar el vehículo, porque hay batería, porque hay, perdón, energía almacenada ahí. ¿De acuerdo? ¿Y arranca cómo? Arranca en primera instancia con un motor auxiliar que se conoce como motor de partida. ¿Ya? Es un pequeño motor, mucho más pequeño que el motor principal, pero se conecta al motor principal cuando giramos la llave y damos arranque. Ese pequeño motorcito llamado motor de arranque o motor de partida, ya hace que gire el motor principal. Le da el primer giro para que este arranque y se muevan todos sus mecanismos interiores. ¿Ok? Después que hace su trabajo el motor de partida, ya sea a su lado, deja de trabajar. Por eso igual se habrán dado cuenta que la llave vuelve un poquito. Cada vez que arrancamos el motor, acá viene un consejo para los principiantes. A ver, una experiencia igual, todo lo vamos a relacionar con experiencia, una experiencia cortita. Cuando hacía clases, prácticas, muchos alumnos, les pasaba lo siguiente, algunos que nunca habían manejado. Muchos alumnos llegaban y arrancaban el motor, y el motor partía. Se escucha, ¿cierto? Pero con los nervios no lo escuchaban. Y seguían con la mano ahí, en la llave, seguían. Ya el motor había partido, hacía como uno lo dejaba y podía estar ahí un buen rato con la mano ahí. No, había que decirle, suelta la llave, suéltala, escucha, el motor ya partió. Ah, profe, perdón, disculpe, no me di cuenta. Claro, tú escuchas, el motor arranca y suelta la llave. Porque en la mayoría de los vehículos, la llave se devuelve un poquitito. Ve que le pasó a Yanni, si lo que le digo no es mentira, si lo que le digo es una experiencia acumulada de años haciendo clases, y les pasa, no crea que fue la única, le pasa a Yanni, a todos estos alumnos le pasa eso mismo. Hola, obvio, es obvio, están aprendiendo la falta de experiencia. Entonces, soltar la llave. ¿Para qué? Para que el motor de partida, cierto, cese su trabajo, porque ya arrancó el motor principal. El trabajo del motor de partida es dar arranque al motor principal y nada más. Después cesa su trabajo. ¿Y cómo lo cesa? Liberando la llave. ¿Ya? ¿Ok? No quedarse con la mano ahí. Otro error común que le pasaba a muchos alumnos aprendices, que cuando querían apagar el motor, lo apagaban al revés. El motor siempre se apaga hacia el cuerpo, ¿cierto? Hacia atrás, la llave, se devuelve, ahí apagamos, ¿ya? Y algunos lo estaban dando el motor y lo apagaban hacia adelante. Y en algunos vehículos que no tienen sistema de protección, esto gira súper feo, suena súper feo, suena, lo estás apagando al revés, claro. Estás haciendo funcionar de nuevo el motor de partida, que se encuentra con el motor principal, ambos están andando. Y entre el más grande, el motor principal, y el motor chico, obviamente que pierde el motor más chico. Si haces esto seguidamente, le puedes causar un daño al motor de partida. Y ya Jessica me cuenta que también le pasó, sobre todo cuando un auto es suave y apenas, exactamente. Sí pasa, Jessica, les pasa mucho. Por eso ahí está es muy importante la buena supervisión, o las buenas instrucciones, indicaciones, asesoría del instructor o de quien te esté enseñando. La experiencia igual. Porque una vez ya, antes que lo haga, uno ya sabe que lo van a hacer. Entonces uno le anticipa, le dice, mira, tú vas a arrancar el motor, pero vamos a darnos cuenta cuando parte por esto y esto, ¿de acuerdo? Y tú vas a soltar la llave. Muchos no se lo dicen. Muchos dicen, arranca el motor. Entonces, no es la idea, ¿ya? Es como decirle a un niñito que está aprendiendo a caminar, listo, anda a comprar allá al negocio. No,
Usted tiene que guiarlo, enseñarle, ¿cierto? Anticiparle, ¿ya? ¿Para qué? Obviamente para que no cometan, ojalá, tanto el error, aunque del error igual se aprende, pero hay errores y errores, hay errores que pueden resultar en daño. Entonces, para evitar el daño, obviamente, uno le anticipa lo que puede pasar, ¿ok? Hay otros errores que uno puede dejar que se cometa a propósito. ¿Por qué? Porque el equivocarse, ¿cierto? La prueba y error nos deja siempre una enseñanza, ¿ya? Ok, entonces ya sabemos la función del alternador, así entonces se obtiene la energía, ¿ya? ¿Qué aspectos tenemos que nosotros cuidar acá como conductores? Tener en cuenta siempre las conexiones de la batería, por ejemplo. Acá vemos los bornes que se conocen de la batería. Ahí lo que están viendo, yo voy a rayar, a ver. Vamos a mostrarlo. Los bornes de la batería, ¿ya? Positivo y negativo, ¿ya? Ahí le acabo de hacer una marca con rojo, donde están abrazados, donde están unidos a estas brazaderas, que generalmente son como de bronce. Eso van a unido ahí. Como conductor hay que chequear que eso esté siempre bien apretadito, bien ajustado y que esté limpio. Porque con la humedad y con el tiempo se tienden a sulfatar. El asulfatamiento de los metales, ¿ya? El asulfatamiento es como una película, una especie de moho o de hongo que le viene al metal, y que también podemos decir que aísla el paso de la corriente. Entonces, unos bornes muy asulfatados van a generar problemas para el arranque inicial, ¿ya? Entonces, eso igual, chequear que no esté muy asulfatado, y si está así, hay que limpiarlo. Se recomienda limpiarlos con agua con bicarbonato, o limón artificial también sirve para limpiarlo, ¿ya? Cuidado, mucho cuidado al desconectar estos bornes siempre, hacerlos con precaución, de no hacer contacto entre ambos los dos, que no se lleguen a tocar con alguna llave o con alguna herramienta, ¿ya? Porque está tocando positivo con negativo, le va a dar un chispazo quizás, o en el peor de los casos un cortocircuito en el auto, ¿ya? Entonces ser cuidadoso si los va a desconectar, tiene una tuerquecita ahí que se desconecta para que los pueda limpiar si fuera necesario, ¿ok? Asegurarse entonces que estén limpios y que estén siempre bien apretaditos, ajustaditos, ¿ok? Otro tema importante es la correa que mueve el alternador. Correa alternador, igual, que esté siempre bien tensa. En algunos vehículos está muy a la vista y usted lo puede revisar, que esté siempre bien tensa, bien tirante y en buenas condiciones, porque esa es la que mueve al alternador para que éste pueda producir energía. Si esa correa está falsa, está suelta, está desgastada, incluso a veces suena, chirrea cuando está desgastada, es momento de mecánico cambiar correa. Pero siempre hay que seguir las instrucciones del fabricante. También está en el mismo manual de usuario, los intervalos, cada cierto tiempo se hacen determinados cambios, ¿ok? Ya, entonces esta correa que igual se puede desgastar, puede empezar ya a mostrar indicios de desgaste excesivo, a punto de cortarse, o puede estar suelta, ¿ok? Ya. Y bueno, si llega a fallar nuestro sistema eléctrico, de alguna manera, por bornes asulfatados, por bornes desconectados, por correa suelta, igual que todos los sistemas, el tablero de instrumentos nos avisa con luces de testigo que algo está fallando. Ahí tenemos entonces la luz de testigo que corresponde al sistema eléctrico. Vemos que es una batería, ¿cierto? Quizás no es una falla tan grave, pero si se empieza a encender, hay que tener cuidado. Algo pasa en el sistema eléctrico. Capaz que después que apaguemos el motor y no arranque cuando lo queramos echar a andar. La batería está terminando su vida útil, se desconectó un borne, ¿cierto? Se soltó o se cortó la correa alternador, etc. ¿Ya? También es importante entender que todos los sistemas eléctricos del vehículo tienen algunos elementos que los protegen, que se conocen con el nombre de fusibles, ¿ya? La radio, limpiaparabrisas, bocina, luces, todo lo eléctrico, lo que funciona con electricidad, lleva unos elementos protectores. Por si se llega a generar una sobrecarga de electricidad y no se daña ese elemento, no se sobrecalienta un sistema debido al paso de la corriente, no puede haber riesgo de incendio y todo eso, hay elementos que lo protegen que se llaman fusibles. ¿Qué ocurre con estos elementos? En cuanto sienten que viene la sobrecarga, se corta, para cortar el paso de la corriente, ¿ok? Muchas veces si una luz no nos funciona, puede ser, por ejemplo, que la ampolleta se quemó o que aquel fusible se cortó. Son situaciones de pronto no tan difíciles de detectar. Siempre es bueno que cuando se trata de sistemas más complejos, eléctricamente hablando, los vea un electricista en automóviles autorizado, porque igual son cosas de cuidado. No es que cualquiera te va a colocar una luz adicional, un foco, no. Siempre busquen talleres autorizados, ¿de acuerdo? Eso es muy importante por seguridad y para el buen funcionamiento de su vehículo. Vamos al siguiente sistema, estimados. Sistema de combustible o de alimentación.
el motor se alimenta a través de la benzina, ¿cierto? Gracias a eso produce las explosiones, ¿ya? Lo que llega a la bomba inyectora es benzina y aire mezclado para que se produzcan estas explosiones y el motor pueda trabajar, pueda funcionar. Ya. Podemos decir que el sistema de combustible consta del estanque, donde nos echan la benzina, ¿cierto? Ahí se ve la fotografía que están agregando benzina a un auto, ¿ya? Ahí se contiene la benzina en el estanque. Los conductos o las cañerías que llevan la benzina hacia el motor, el estanque siempre va a estar lejos del motor, obviamente por la temperatura. Si el motor está delante, el estanque va a estar atrás. Entonces, cañerías que conducen el combustible. Filtros que filtran, ¿cierto?, este combustible para que llegue lo más depurado y limpio posible a la bomba inyectora, que no lleguen partículas. Recordar siempre que la benzina no es totalmente pura, trae partículas, ¿de acuerdo? Incluso con los años, con el tiempo, ¿cierto? Los vehículos, hablemos muy antiguos, los estanques van generando mucho residuo, ¿ya? Y hay un mantenimiento igual que se hace, pero ya para vehículos muy antiguos, que es, le sacan al estanque, le hacen una limpieza al estanque, botar todo lo que tiene, lo abren el estanque prácticamente. Obviamente deben hacerlo en talleres especializados porque igual es un mantenimiento, una reparación bastante compleja, ¿ya? Ok, ¿de qué debemos preocuparnos nosotros? En cuanto a la gasolina, ¿ya? Bueno, tratar de usar las gasolinas que recomienda el fabricante, que había especificado para el vehículo con ese tipo de gasolina, ¿ya? Recordar que los vapores de gasolina, uno, son altamente inflamables y explosivos, tener mucho cuidado con eso. Dos, inhalarlo no son buenos para la salud. Tener cuidado cuando carguemos benzina, jamás encender, ¿cierto?, ningún cigarrillo ni nada en la bomba de combustible, jamás se hace eso. Hay muchos letreros igual que lo indican, ¿ya? Tratar de mantener las ventanillas cerradas en esos lugares para no inhalar estos vapores porque son cancerígenos. Y ante cualquier olor raro a combustible, porque este olor es muy notorio, ¿ya?, detenerse a investigar el problema. No debería haber olor a gasolina. Le cuento una experiencia cortita, como digo, siempre las experiencias son buenas y a veces enseñan más que tanto tecnicismo. Miren, no hace mucho tiempo atrás, en el verano, ¿ya? Una vez que cargué benzina y conversé con el bombero, y generalmente algunos son buenos para conversar, ¿ya? Y me di cuenta que parece que el hombre no estaba muy bien, digamos, porque venía saliendo el fin de semana. Esto fue un día domingo, así que imagínense un día domingo en la mañana, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Una vez que cargué benzina, quedó cierto aroma a combustible dentro del vehículo. Eso es normal porque recién cargaste, obvio, ¿ya? No le prestas mucha atención. Seguí andando, a los 5 o 10 minutos este olor persistía. Y ahí ya me empezó a parecer raro, ¿ya? No debería penetrar olor a combustible dentro del vehículo, dentro de la cabina, ¿ya? Y al bajar los vidrios era peor. Pensé que era fuera en el medio ambiente, que algo con los vehículos. Ya cuando salí a la carretera, al cabo de unos 15 minutos más o menos, el olor seguía. Busqué un lugar seguro y paré, que es lo correcto. Hay una pregunta examen que hace alusión a esto mismo que estoy hablando, exactamente a lo mismo. Lugar seguro, me detuve, miré, me bajé a ver, y justamente el señor de la bomba me había dejado mal cerrada esta segundo tapón, el que va enroscado. Ese con suerte le dio una vuelta, quedó abierto y cerró la tapa de afuera, la que se ve acá, la cerró, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Iba cayendo benzina, combustible, porque al mal cerrado, peligrosísimo, ¿ya? Ahí tiene entonces un claro ejemplo de lo que significa tener cuidado con este tipo de situaciones. Profe, me dice, Franklin, tengo una moto 125, el motor no puede encender con el botón de partida, no sé qué tipo de problema tiene. Pueden ser muchos problemas. Primero la batería, empezar con lo más simple a descargar. Ya conexiones de batería, que la carga, ¿cierto? Quizá la batería perdió su vida útil. Segundo, motor de partida. Mantenimiento del motor de partida. Si se escucha, ¿cierto? Que, a ver, si usted gira la llave de contacto, ¿ya? Y solamente hace un pequeño ruido, lo más probable es que la batería ya esté agotada, no sirva o estén desconectados los bornes, ¿ya? Eso como primera instancia. Si hace el intento de girar, de sonar un poquito y se muere, batería que está perdiendo su vida útil, ¿ya? Si gira, si todo anda bien, enciende la luz, todas las luces, la batería está buena, todo lo demás, ¿cierto? Pero no arranca y no arranca, motor de partida, ¿ya? Y por último, si es que no hace nada y apenas hace un ruido, puede ser chapa o llave de contacto. O sea, pueden ser muchas cosas. Ya, no es batería. Entonces vas a tener que seguir por motor de arranque, ¿ya? Y después por chapa de contacto. O sea, pueden ser muchas las fallas. Eso te puedo decir, Franles, ¿ya? Bueno, eso tiene que siempre revisarse. O sea,
O sea, no, de acá, digamos, de la distancia, no se puede dar un diagnóstico certero. Tiene que ser en la práctica y in situ, ¿cierto? La persona especializada que lo revise y vea y haga las pruebas. ¿De acuerdo? Es el motor de partida. Claro, puede ser eso, sí. Le está pasando lo mismo a Big Mac. Sí, lo más probable es que sea el motor de partida muchas veces. Ok, entonces todos esos consejos con el tema del sistema de combustible, estimados, ¿ya? Ahora, conjuntamente con el sistema de combustible, tenemos el sistema de escape, que está conectado, unido, porque forma parte, podemos decir, casi el mismo sistema. ¿En qué consiste este? En que los gases que se queman en el motor deben ser evacuados. ¿Por dónde se evacúan? A través del múltiple escape, ¿cierto? Tubo de escape que conocemos, ¿cierto? Hacia el medio ambiente, ¿ya? Veamos lo que dice. Voy a leer lo que dice. Dice, los gases de escape contienen monóxido de carbono, que es venenoso, incoloro, carece de olor. Los primeros síntomas de intoxicación son dolor de cabeza y los vómitos. Ya, veamos. Entonces, estaba diciendo que una vez que el motor, ¿cierto?, quema el combustible para que pueda trabajar en el motor, ¿ya? Se producen gases. Y esos gases son eliminados hacia el medio ambiente. Esos gases son tóxicos, hay que tener cuidado. Son peligrosos incluso al inhalarlo en forma constante, ¿ya? Se supone que hoy día prácticamente todos los vehículos tienen un convertidor catalítico que hasta cierto punto depuran esos gases, hasta cierto punto, ¿ya? Contaminan menos que los vehículos antiguos, claro que sí, ¿ya? Y trabajan en conjunto con la bomba inyectora también, con el computador, que recibe una señal de cómo está haciendo la quema del combustible. También en el mismo sistema de escape hay otro elemento que se conoce como silenciador. Es fácil entender cuál es su función. A ver si les pregunto, ¿cuál creen ustedes? Solamente así por tincada y leyendo el nombre. ¿Cuál creen ustedes que sería la función del silenciador? Si me pueden escribir ahí, ¿ya? Mientras tanto, yo les sigo comentando que los gases entonces de escape, ¿ya? Producen contaminación. Ya, me dice Franle, reducir el brillo del motor. El brillo, no el brillo. Evitar ruidos, ahí está muy bien. Reducir el ruido del trabajo, ¿ya? El silenciador, muy bien. Eso principalmente, el ruido que se genera en el motor, se silencia porque eso también es contaminación acústica. También es contaminación acústica y eso también puede significar una multa. Muy bien, Nicolás, ¿ya? Entonces, eso es el silenciador. Si se llega a romper el escape en alguna parte, el ruido del motor cambia el tiro. Eso es un indicador notorio que el ruido cambió, ¿ok? Ya. Así entonces se compone, estimados, el sistema de escape del vehículo. Ahora, los cuidados que hay que tener con esto, bueno, obviamente el ruido, ¿cierto? Y también van a haber salidas de escape por otros lados y va a empezar a penetrar el humo, el gas del escape a la cabina. Muchas veces cuando el sistema de escape se rompe, hay alguna fisura, aparte de cambiar el ruido, empieza a penetrar gas de escape a la cabina, lo cual también es peligroso, ¿de acuerdo? Como ya dije, la permanente inhalación de estos gases es muy peligrosa, muy dañino para la salud. Los gases de escape son venenosos, contienen varios tipos de componentes tóxicos, entre uno de ellos el monóxido de carbono, ¿ok? Tener mucho cuidado de nunca mantener vehículos funcionando en lugares cerrados, en talleres, en garage, que estén muy cerrados. No tenerlos funcionando durante mucho tiempo, porque las personas están inhalando esto y es peligroso. Cuidado especialmente con los niños. Y muchas veces alguien se puede estar envenenando y no se da cuenta. Aparte que estos gases, si todo está bien en el motor, ¿cierto? Supongamos que tú tienes un auto funcionando dentro de un taller o de un lugar, garage, de un lugar cerrado, ¿ya? Y ese vehículo está bien. ¿Qué pasa con estos gases? No se ven, son incoloros y son inoloros, no se siente el olor. Cuando está frío el auto, se puede ver como el gas de color blanquecino, blanco, que es vapor de agua por la humedad. Eso es normal. Una vez que el motor tomó temperatura, ya los gases son incoloros, usted no los ve, no se da cuenta. Por lo mismo, tener mucho cuidado igual en estacionamiento subterráneo, en túneles, ¿cierto? Tratar de no estar mucho tiempo ahí inhalando, ¿cierto?, esos gases. Aparte de eso, ¿cierto?, provocan un impacto en el medio ambiente, claro que sí, ¿ya? El tema hoy día del efecto invernadero se dice que en gran medida está provocado por la industria automotriz, ¿ya? Profe, dice, este sistema no tiene señal testigo, solo hay que estar atentos. En algunos casos de autos más sofisticados, Valentina, sí, llevan sensores que te avisan, pero son autos más sofisticados. En la gran mayoría de autos común y corriente no tienen luz de testigo, en la gran mayoría no.
A ver, generalmente hay una lucecita, voy a intentar dibujarla, de color media anaranjada en los vehículos, que tiene que ver con todos los sensores. ¿Ah? Tiene como una forma más o menos así. A ver, no me salió muy bien, pero es algo como así, ¿ya? Que está en todos los vehículos hoy en día. Tiene que ver con los sensores y con toda la inyección electrónica. Todos los autos modernos hoy día tienen una serie de sensores que indican todo. Si algún sensor está fallando, se le enciende esa luz de color anaranjado. No significa una falla inmediata, pero sí que hay un problema con algún sensor o con la inyección. Y justamente casi prácticamente todos los vehículos también traen un sensor acá, conocido como sensor lambda, que está generalmente a la salida del convertidor. ¿De acuerdo? Y si se rompe el sistema de escape por algún motivo, obviamente que el humo de escape o el sistema no va a trabajar bien. ¿De acuerdo? Entonces le va a mandar la señal al computador de que algo no anda bien en el sistema de escape, con lo cual se le va a encender el luz del tablero. Eso podría ser un indicador Valentina, ¿de acuerdo? Y el otro indicador, ¿cierto? También que es bastante notorio es los ruidos, cuando se llega a romper. Como va por la parte baja del auto, también es que generalmente aguanta los golpes, ¿cierto? En los terrenos malos, en las piedras y eso, el sistema de escape tienden a romperse muchas veces con los años, igual por la oxidación también se tienden a dañar rápidamente. Entonces, el ruido y los olores y los colores también de los vapores, igual es importante entender. A ver, rápidamente les comento que los humos que salen por el escape pueden ser de tres tipos. De tres tipos, ¿ya? El más común y el que no reviste ningún problema es de color blanquecino. Ya vamos a hacer acá un humo de color blanquecino, ¿ya? Eso es normal. Pasa cuando el auto está frío por la humedad. Eso es vapor de agua, nada más que eso. Es normal, no se asuste. El otro que puede tener algún vehículo es de color negruzco y permanente. Si ustedes ven que un auto anda con un vapor de color permanentemente negro, no me sale el negro porque ahí sí. Ya, con un color permanentemente negro, un humo oscuro, un humito oscuro permanente, es porque hay un problema en la quema de combustible. Las mezclas están descompensadas. La carburación o la inyección del combustible no está correcta. O está llegando demasiado aire o poco aire y mucha benzina. Pasa cuando hay filtros de aire tapados también, ¿ya? Entonces ya esa es una anomalía, ¿de acuerdo? Y la otra sería un color de humo medio azulino. Un color de humo medio azulino es un indicador de que ese motor está quemando aceite. Están pasando partículas de aceite a la cámara de combustión, cosa que no debería ser. Eso pasa comúnmente en vehículos más antiguos, ¿ok? Ya, eso entonces, estimado, con el sistema de escape. Recordar igual lo último, esta es una pregunta de examen, creo que ya lo dije, sí. Los gases de escape generan también un impacto bastante dañino y negativo en el medio ambiente en general. Tener cuidado con eso. Igual, siempre tratar de apagar el motor cuando no sea necesario en las paradas largas, ya de no tener los vehículos andando de gusto. Siempre trata de apagar el motor y sobre todo en recintos cerrados, como ya le dije. ¿Perfecto? Muy bien, estimados. Ahí hemos visto los principales sistemas del vehículo, principalmente del motor. Lubricación, refrigeración, sistema eléctrico, sistema de combustible y de escape. ¿Ya? Ahora vamos a un último elemento importantísimo a revisar por parte del conductor. Esto forma parte de la seguridad activa del vehículo, ¿ya? Porque es para que el vehículo se desplace. Todos los mecanismos que dan movimiento al vehículo y hacen que podamos operarnos y desplazarnos con él, se conocen como elementos de seguridad activa, forman parte de la seguridad activa o primaria. Los neumáticos. Sumamente importante que el conductor chequee su estado frecuentemente, ¿ya? Son los zapatos del vehículo. Entonces es importantísimo. Casi todos los días cuando uno se sube al auto, lo primero que hace, debería hacer es una miradita, una inspección visual. No tiene nada raro usted que hacer, nada muy, digamos, elaborado técnicamente. Simplemente una mirada y con eso ya si está un poquito acostumbrado se da cuenta si un neumático está bajo de aire o si tiene algún elemento incrustado quizá, algún corte o está desgastado en forma dispareja. ¿De acuerdo? Principalmente la presión de aire. Ahora, si usted tiene un marcador de presión de aire, un instrumento para medir el aire, genial. Eso lo compra en cualquier casa de repuesto, no son tan caros, ¿cierto? O de lo contrario, cada vez que vaya a alguna estación de servicio, también hay máquinas, ¿cierto?, de aire, donde usted puede chequear la presión de aire de sus 4 neumáticos, o de sus 5 neumáticos, contando también el de repuesto, ¿ya? Entonces, importante la presión de aire para el buen trabajo del neumático. El desgaste del neumático igual.
revisar, ¿cierto?, la profundidad de los surcos de la banda de rodamiento. Hay una medida mínima que exige la ley que es 1,6 milímetros. Esa es la profundidad mínima que deberían tener estos surcos, o esta huella que se le llama, ¿de acuerdo? Es harto poquito lo que exige la ley. Si un neumático tiene menos de 1,6 milímetros, ese neumático está liso. No está funcional, no sirve. Es peligroso andar con él, ¿ya? Se modifica la operación del vehículo, ¿ya? Los neumáticos cumplen 3 funciones, que son darnos una buena adherencia, creo que está por acá, sí, acá está. No alcanzo a ver bien ahí por la cámara. Sí, darnos una buena adherencia, una buena dirección y un buen frenado. Esas son las funciones que cumple el neumático. Si está en condiciones deficientes, el neumático no va a poder cumplir con esa función al conducir. Usted cuando frene, ¿cierto?, no va a frenar de la misma manera. La dirección tampoco va a tener la estabilidad que necesita. Y la adherencia al neumático, a la calzada, al suelo, también va a ser deficiente. Sobre todo si está lloviendo, ¿ya? Esta huella o estos surcos igual ayudan mucho en condiciones de lluvia a evacuar el agua que queda entre la calzada y el neumático, ¿de acuerdo? Para tener siempre una buena adherencia, ¿ok? Eso también está relacionado, obviamente, con la velocidad y todo lo demás. Pero el estado del neumático es primordial, ¿ya? Ahí vemos unos dibujitos, ¿cierto?, de cómo se desgastaría el neumático, por ejemplo, si anda con una presión muy baja, con poco aire. Se desgasta más a los costados o en los bordes de la banda de rodamiento, que se llama ahí, se muestra, ¿ya? Un neumático, por el contrario, con exceso de aire, con mucho aire, se gasta más al centro de la banda de rodamiento. Lo ideal es que siempre se use la presión de aire que indica el fabricante, que los 4 neumáticos anden con la misma presión de aire, ¿ok? Y esta presión lo puede chequear más o menos cada 2 semanas o cuando indique el fabricante. Cada 15 días se recomienda chequear la presión de aire. Increíble que eso ayuda mucho a la economía, a la estabilidad y la buena conducción del vehículo, ¿ok? El comportamiento del neumático es primordial, uno cree que no es tan importante, es sumamente importante, se sienta al tiro la buena estabilidad, la buena dirección, el buen frenado y también la economía de combustible si todos los neumáticos andan bien, en óptimas condiciones. A mayor velocidad esto es más notorio todavía, así que es importante su chequeo, ¿ok? Muy bien, estimados, eso entonces con los neumáticos. Un último punto, debe revisarse cuando estén fríos. Si va a revisar la presión de aire con algún marcador o con la máquina, ojalá que no sea después de un viaje largo cuando están calientes. Tiene que ser cuando estén fríos, porque el aire caliente da otra lectura. ¿De acuerdo? Perfecto, estimados. Eso entonces con respecto a los mantenimientos y principios generales de funcionamiento del vehículo, ¿ya? Y a lo cual los conductores debemos estar más atentos. Ahora, durante este tema que acabamos de ir explicando, hablé bastante o varias veces toqué el punto de la seguridad activa. ¿Qué cosa es la seguridad activa del vehículo? Porque ahora vamos a pasar justamente a ese punto, pero principalmente a hablar de la seguridad pasiva. Para poder entenderla mejor, voy a hacer un resumen de la seguridad activa o primaria primero. ¿Qué cosa es la seguridad activa o primaria? Ya lo había dicho, pero lo voy a repetir, porque seguramente muchos no captaron la idea, o pasé muy rápido por ahí, ¿ya? Vamos entonces, seguridad activa o primaria se refiere a todos los mecanismos y elementos que hacen que el auto se pueda desplazar, se pueda mover, cumpla con su función de transportarnos, ¿de acuerdo? Todo, casi todo el auto es seguridad activa, ¿ok? Sus neumáticos, su freno, sus luces, la suspensión, la armazón del vehículo, la forma que tenga el vehículo, la aerodinámica, todo lo que contribuye a que el auto se pueda desplazar con seguridad se conoce como seguridad activa o primaria. No olvidar, por favor, ¿ya? Ok, voy a hacer una pregunta enseguida y ustedes me van a responder si es seguridad activa o pasiva. Si yo les hablo del apoyacabeza, ¿sería seguridad activa o pasiva? ¿Me puede decir alguien? Si yo les hablo del apoyacabeza, ¿seguridad activa o pasiva? Excelente, seguridad pasiva. ¿De acuerdo? Seguridad pasiva, muy bien. Porque con o sin apoyacabeza, el auto se va a mover igual, se va a desplazar igual. Es seguridad pasiva porque está para protegernos, no para que el auto se mueva. ¿Ok? Ya. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Los frenos. Los frenos del vehículo. ¿Serán seguridad activa o pasiva? Sistema de frenos del vehículo. ¿Seguridad activa o pasiva? Activa.
Sirve que podamos conducir el auto y cuando queramos parar pare, ¿cierto? O bajar velocidad, restar velocidad o hacer maniobra, usamos los frenos. Es para que el auto se pueda mover. Excelente, ya. Ahí dimos dos ejemplos para separar una de otra, ¿de acuerdo? Ya entendemos entonces que la seguridad activa es la que ayuda a que el auto se mueva con seguridad, de que ojalá no ocurran accidentes. Seguridad activa entonces está encaminada a prevenir que ojalá no ocurran los accidentes, ¿ok? Ya, pero ¿qué pasa cuando llega a ocurrir un accidente? Cuando se produce el siniestro, por el motivo que sea, culpa de error humano, que es lo que más pasa, error humano, problemas de la vía, condiciones climáticas, lo que sea, ¿ya? Por cualquier circunstancia, hay un siniestro. Los automóviles, mediante una norma internacional, incluso de fabricación, deben contar con ciertos elementos llamados de seguridad pasiva. Ahora entramos a la seguridad pasiva. Seguridad pasiva o secundaria, cuya función es tratar de minimizar los daños que sufren las personas, los ocupantes, o sea, protegernos lo máximo que se pueda. Todos los elementos que nos protegen, y por eso acá ustedes ven la palabra proteger, ¿ya? Una vez que ya ocurrió el siniestro, ocurriendo un siniestro, perdón, ocurriendo un siniestro, una situación de riesgo extrema, ¿cierto? En que podamos resultar dañados, los vehículos deben tener ciertos elementos que deberían protegernos hasta cierto punto, para minimizar los posibles daños. Ojalá que tengamos los menores daños posibles. Uno de los más conocidos, ¿cierto? Vamos a ir marcando acá, es el cinturón de seguridad, ¿cierto? Que todos ustedes lo conocen, ¿ya? Vamos a ir marcando acá. Es uno de los más conocidos. Elemento de seguridad pasiva. ¿Por qué es pasivo? ¿Por qué se llama pasivo? Bueno, usted se coloca el cinturón, hace un viaje, llega a su destino, no tuvo ningún siniestro, nada, ¿ya? ¿Para qué me puse el cinturón? No me sirvió de nada. En ese aspecto, claro, por eso se llama pasivo. Pero si hubiera llegado a ocurrir un siniestro, ahí lo iba a proteger a usted. Entonces, si no hay siniestro, estos elementos van inertes, por así decirlo. Por eso se les conoce como pasivos. Lo mismo con el ejemplo que acabo de dar, con el apoyacabezas, ¿cierto? Y aquí lo vamos a ver, ¿cierto? Ay, perdón. Acá, el apoyacabezas, ¿cierto? ¿Ya? Elemento importante igual, que muchos no le dan la importancia que merece. Debe andar regulado correctamente, aproximadamente a la altura de nuestros ojos, a no más de 4 centímetros, ¿cierto? De separación con nuestra cabecita, ahí, ¿ya? Es sumamente importante. A veces basta una frenada brusca. Imagínense un pasajero que va durmiendo y no lleva apoyacabezas porque alguna gente se lo saca para limpiarlo y después se olvida colocarlo, para aspirar el auto, qué sé yo, ¿ya? Y supongamos que pasó eso. No llevaba apoyacabezas, un pasajero durmiendo. Basta una frenada demasiado brusca para que incluso le pueda producir algún tipo de lesión cervical a esa persona. Entonces, ¿son importantes como seguridad pasiva? Sí, ¿ya? ¿Hay más elementos? Obviamente que sí, hay más, ¿ya? La carrocería en general, podemos decir que es de seguridad activa y pasiva. ¿Activa por qué? Porque nos permite conducir el vehículo con inclemencias del tiempo, ¿cierto? Con viento, por ejemplo, nos protege para que podamos movernos y desplazarnos. ¿Y pasivo por qué? Porque si ocurre un siniestro, la carrocería también nos protege hasta cierto punto. Ya si llega a volcar el vehículo, nos mantiene encapsulados, los techos deben tener cierta consistencia para que no nos apretujemos si llega a volcar el vehículo, ¿cierto? Los elementos de todos los accesorios que tiene el automóvil están diseñados y pensados cada vez más hoy en día, porque la tecnología va avanzando, están diseñados con formas amigables para que nos dañen lo menos posible. Hoy en día ya y cada vez más se ve que los autos no tienen aristas en su interior o superficies que sean muy dañinas. Generalmente incluso algunos autos son fabricados interiormente con superficies blandas. ¿Se han dado cuenta? ¿Ah? Eso tiene más seguridad pasiva todavía. ¿Ah? La misma columna de dirección hoy día en todos los vehículos debe ser colapsable. Ya no hay columna de dirección rígida. ¿Por qué? Porque antiguamente en siniestros muchos conductores morían apretados contra el volante, contra la dirección. Por ende, hoy en día la columna de dirección es rígida. Los vidrios del vehículo son activos y pasivos. ¿Activos por qué? Porque me protegen de la brisa. Parabrisa, ¿cierto? De la brisa, del viento, de la lluvia, para que yo pueda mover mi auto. Ya, perfecto. Activo. Pasivo, ¿por qué? Porque, activo también porque puedo ver a través de ellos. Activo también porque son transparentes y puedo ver a través de ellos para poder conducir mi vehículo. Pasivos, ¿por qué? Porque si se llegan a quebrar, ¿cierto? En un siniestro son inastillables para que no nos dañen. No son como los vidrios de las casas. No producen aristas, se fragmentan, pero no se astillan.
Entonces nos dañan lo menos posible. Activo y pasivo. Ahí dice luna, ¿cierto? Se refiere a vidrios, ¿ya? En otros países se le llama lunas o luneta. El vidrio trasero se conoce como luneta. El delantero como parabrisas. Los laterales como laterales, para entender algo. El airbag, los vehículos que tengan el airbag también, un elemento de seguridad pasiva importante. A ver, veamos el airbag. ¿Ya? El airbag también entender que hoy día cada vez más vehículos incorporan, no todos lo tienen, pero la gran mayoría sí hoy día, cada vez se incorpora más. Pero importante entender que este elemento por sí solo no tiene una eficacia completa. Para que funcione, ¿cierto? Es en conjunto, en complemento con el cinturón de seguridad. Así está diseñado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Dice ahí, airbag y cinturón de seguridad en conjunto pueden reducir hasta un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Entonces, son elementos bastante buenos que nos protegen en caso de siniestro, ¿ya? Recordar entonces eso. Muy bien, estimados. Ahí entonces hemos pasado por los principales elementos de seguridad activa y pasiva. Por último, para finalizar este tema y para que no se le olvide de nuevo, nunca más, porque muchos se olvidan en el examen, recordar o asimilar de la siguiente manera estos conceptos. Seguridad activa previene, cumple la función de prevenir, que podamos conducir nuestro auto, desplazarnos, ¿cierto? Y técnicamente el auto esté en condiciones para no tener accidentes, para prevenir el siniestro, esté fabricado, mantenido de tal manera de que no se produzca el siniestro. Entonces, seguridad activa o primaria, prevenir, ¿ya? Y seguridad pasiva o secundaria nos protege. Ahí están los dos conceptos para recordar, hacer memoria. Activa, previene. Pasiva, protege. Protege una vez que ya ocurrió el accidente para que suframos los menores daños posibles. Así entonces no se le va a olvidar cuál es una y cuál es la otra. Activa, previene y pasiva, protege. Perfecto. Cualquier pregunta, consulta, ahí está la ventana de chat. Mientras vamos al tercer tema correspondiente al capítulo del día de hoy. Las leyes físicas presentes en el transporte. ¿Ya? Y aquí vamos a tocar también algo que me preguntaban recién, esto de sacar la distancia de reacción y esa fórmula. Así que tranquilo, ahí lo vamos a ver. Ok, entender acá entonces en este tema, que cuando conducimos un vehículo, cuando nos desplazamos, querámoslo o no, estamos sometidos a ciertas leyes de la física, ¿ya? A mayor velocidad o dependiendo del tipo de maniobra que hagamos, estas leyes pueden ser más severas o menos severas con nosotros, ¿ok? Por ejemplo, una de las primeras que dice ahí, tenemos la inercia. La inercia, ¿qué dice la inercia? Propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento relativo. Ok, cuando es en movimiento, esto se convierte en peligroso. La inercia, ¿cierto? Está ligada a la energía cinética cuando es en movimiento, ¿ya? A ver, entendamos cómo es esto. ¿Qué cosa primero que nada es la energía cinética? Se conoce como energía cinética la energía del movimiento, ¿ok? Del movimiento. Un cuerpo cuando se mueve, cuando se desplaza, genera energía, ¿ok? Ese movimiento se puede permanecer en el tiempo de manera constante. A ver, si damos un impulso a una pelota, le damos un chute, esta pelota debería viajar, 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 viajar. Si no tuviéramos atmósfera, si no tuviéramos viento, si estuviéramos en el espacio exterior, viajaría eternamente, a no ser que choque con un asteroide. ¿Ok? Entonces, dado, ¿cierto?, la fuerza aplicada, el movimiento puede pasar a ser continuo, permanente. Bueno, acá, ¿cierto?, en nuestra dimensión, digamos que estamos acá nosotros, ¿cierto?, dentro acá de nuestro planeta, ya, en nuestro planeta, nosotros, ¿cierto?, estamos sometidos también a otras fuerzas de la naturaleza, ya que contraponen un poco las energías de la física, como el viento, el terreno, la fuerza de gravedad, etc. ¿Ya? Entonces, igual, aunque le demos movimiento a algún móvil, este se va a mover, pero en cierto punto va a empezar a cesar su movimiento. ¿Ya? A mayor velocidad, obviamente que hay mayor energía cinética, más va a ser la fuerza que va a influir, ¿cierto? Y mayor el movimiento que va a tomar a mayor velocidad. Y aunque usted deje de acelerar el auto sigue rodando solo, producto de la energía cinética que acumuló. Lo mismo si usted va en bicicleta, usted pedalea la bicicleta y usted deja de pedalear, como ya aplicó fuerza, ya hay movimiento, usted deja de pedalear, la bicicleta por un buen tramo seguramente va a seguir circulando sola, ¿ok? Producto de la energía cinética acumulada.
El problema, eso es bueno hasta cierto punto igual, ¿por qué? Porque cuando usted está conduciendo puede ahorrar combustible, aprovechando la energía cinética. Usted deja de acelerar y el auto no está consumiendo combustible. Y el auto se desplaza solo, avanzó sin consumir energía. Hasta ese punto eso puede ser positivo a nuestro favor. La parte negativa de esto, ¿cuál es? El problema de la energía cinética. Que esa misma fuerza de movimiento que toma el móvil, el vehículo, se transmite hacia la carga y hacia los ocupantes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que este señor conductor que vemos acá, que va a gran velocidad, ¿cierto? Adquirió la misma energía cinética que lleva su auto. ¿Qué pasa si ese auto para violentamente por... Perdón. Veamos los monitos que están, se ven divertidos las caricaturas, pero están muy explícitas de lo que se quiere decir. Si ese auto frena o para violentamente por alguna situación, la carga, las personas transportadas, ¿cierto? Que van en el vehículo, que adquieren la misma energía cinética, siguen viajando, ¿ok? Ese es el problema de la energía cinética, ¿ya? Ahí es donde los cinturones de seguridad cobran una tremenda importancia, ¿cierto? Si volvemos al tema anterior, ¿ya? Los cinturones de seguridad cumplen la función de mantenernos sujetos al asiento para evitar, ¿cierto?, este efecto que puede ser incluso muy violento, como vemos acá en la caricatura, de la energía cinética, salir despedido fuera del vehículo, ¿ya? Por eso incluso con los conductores profesionales, cuando uno le hace clase, le insiste mucho en la suavidad al conducir, en que recuerden que llevan pasajeros, que llevan personas, y que cada frenada brusca se siente, el buen servicio y todo lo demás, y ahí uno también le explica estos efectos que produce andar frenando bruscamente, salir bruscamente. Minimizar esos efectos con la buena operación del vehículo, ¿ya? Ese también es un tema importante, igual, ¿ya? La suavidad, tratar de buscar la suavidad para tener una buena conducción después. Y sobre todo en sus exámenes, ustedes no anden trayendo a cabezazos, ¿cierto?, al pobre examinador cuando vayan a dar su examen práctico, ¿ya? Bien, sigamos con las energías, o las leyes físicas, mejor dicho, leyes físicas presentes en el transporte. Acá tenemos otra sumamente importante que nos afecta igual, bastante, ¿ya? Que se conoce como la fuerza centrífuga. ¿Se alcanza a leer acá o no? No, no está, falta el título. La fuerza centrífuga. ¿Qué cosa es la fuerza centrífuga? Es aquella energía o fuerza que tiende a sacarnos, ¿cierto?, de nuestra vía cuando tomamos curvas, ¿ya? Cuando hacemos giros, ¿ya? O cambios de dirección, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con la aceleración? Un cuerpo de acelerar tiende a seguir derecho, en línea recta. ¿Qué pasa si el camino está curvado? A mayor aceleración, más en línea recta tiende a seguir. Entonces, este móvil, este cuerpo, no obedece, ¿cierto?, la curvatura del camino. ¿Ah? Si es mucha la aceleración, ¿cierto?, y usted intenta girar en una curva, pero sin bajar la velocidad, el móvil, el auto, va a tender siempre a seguir en línea recta. Eso se conoce como fuerza centrífuga, ¿ya? Lo contrario a esto, poder darle un giro a un móvil para que éste siga una curva, una vuelta, ¿cierto?, o una trayectoria curva, ya hacia algún lado, se conoce como fuerza centrípeta, la que tiende a que el vehículo vaya hacia el centro, girando, ¿de acuerdo? Ya, la fuerza centrífuga es la que más nos afecta entonces las curvas. Este tipo de efecto de la física puede ser mayor, como ya dije, de acuerdo a la velocidad. A mayor velocidad, mayor es el efecto. Por ende, siempre que ingresemos las curvas, debemos hacer la velocidad reducida para mantener la estabilidad dentro de la vía, ¿ya? Y no ser sacados por esta fuerza, por esta energía, fuera de nuestra vía, ¿ok? Y también esta fuerza se ve incrementada, o este efecto se ve incrementado, si el radio de la curva es más cerrado. A mayor radio de curva, ¿cierto?, más cerrada, más va a ser este efecto. A mayor velocidad, mayor también es este efecto. Yo creo que muchos de ustedes, los que ya están conduciendo, en la práctica, en la ciudad, su instructor siempre les dijo ahí, les recalcó muchas veces, que cuando vayan a virar en la esquina, antes de virar, bajen la velocidad. ¿Qué pasa si ustedes están justo virando, dando vueltas, girando el volante, y le dan una acelerada fuerte al vehículo? El auto, ¿qué va a hacer? Inmediatamente se va a abrir, ¿cierto? Entonces, por eso hay que tener cuidado en los virajes, en la esquina, sobre todo estos virajes que son como vira 90 grados, ¿ya? Tener cuidado con la velocidad que ustedes están aplicando. Generalmente esto es a velocidad muy baja cuando hacemos un viraje, ¿ya? Y en las curvas igual. Mientras más cerrada sea la curva, más hay que disminuir, ¿ok? Y tomarlas con tiempo, perdón, hay que ir disminuyendo a la curva que vamos a enfrentar. Ya.
También tenemos la fuerza de gravedad presente en el transporte, la que nos puede complicar en pendientes, ya sea subiendo o bajando, ascendente o descendentes, ¿ya? Al ir, ¿cierto?, bajando una pendiente, la fuerza de gravedad nos tira, ¿ok? Acá es donde el control del vehículo por parte del conductor es sumamente importante, el buen uso de freno, en forma mesurada, el cambio adecuado, el enganche que se le llama al descender pendiente, el mismo frenado del motor, el cambio que nos ayude, ¿de acuerdo? Keila me pregunta, ¿cuántos metros de distancia uno debe ir disminuyendo ante una curva? Pucha, Keila, eso va a depender de la velocidad y del tipo de curva. A ver, para empezar, estimada Keila, es muy difícil en velocidad decir o determinar una cantidad de metros. Yo te puedo decir, Keila, 30 metros de distancia. Pero tú vas a poder saber cuándo hay 30 metros, ¿no? A no ser que tengas marcar en la vía los metros, ¿cierto? No lo vas a poder detectar, porque no tenemos un ojo milimétrico que detecte esto. Entonces, en metros eso es muy difícil. Simplemente decirte que el conductor debe aprender a percibir su velocidad. Están las señales de advertencia, si sabe que más adelante tiene curvas, con tiempo debe ir disminuyendo a una velocidad que él sienta, que él perciba que puede dominar el vehículo. Tampoco se trata de ir como tortuga, va a depender del tipo de vía. ¿De acuerdo? Si hacemos un viraje en la ciudad, ¿cierto? Nosotros unos 30 metros antes aprox señalizamos, pero también disminuimos una velocidad bastante baja para poder virar. Si vamos en carretera, 90 o 100 kilómetros por hora y tenemos una curva más allá, digamos una curva simple a la izquierda, vamos a tener que disminuir. ¿Cuánto? Bueno, va a depender del dominio que tengamos. Si vamos 90, 80, 70 más o menos antes de ingresar, ¿cuántos metros antes? Va a depender de la velocidad que lleve, del tipo de curva. No le podría decir exactamente porque eso no existe en la realidad, ¿ya? Depende sí de la velocidad mucho, la distancia y también el tipo de curva, ¿ya? Las curvas igual tienen una pequeña inclinación, ¿ya? Generalmente. Eso hace que el auto se pueda adherir mejor a la calzada igual. Entonces eso igual en parte ayuda. Los que más tienen problemas para esto, les paso un dato adicional, este es otro tema igual, pero importante, está todo conectado. Los que más tienen problemas para calcular esto son los motociclistas. ¿Ah? Los conductores de motociclistas tienen bastante problema para calcular los radios y la distancia de la curva. Y generalmente por lo mismo entran a velocidad muy elevada a las curvas, ¿ya? Es muy común ver a motociclistas o muy común saber o que ocurran accidentes de motociclistas en curvas. ¿Por qué? Porque ellos generalmente entran a velocidades muy elevadas a las curvas. No calculan bien esto. Una, por la posición que llevan, la postura que llevan en la moto. Dos, porque se confía mucho de que un vehículo como más versátil, más liviano de maniobrar, y olvidan un poco que solo van en dos ruedas. La inestabilidad es mayor que un vehículo de cuatro ruedas. Entonces toman las curvas a demasiada velocidad y generalmente terminan volcando en las curvas, ¿ah? O perdiendo el control de su motocicleta en las curvas. Pasa mucho. Bien, siguiendo con lo que está en la pantalla, la fuerza de gravedad en bajada, ¿cierto? Requiere que el conductor sepa también con tiempo, bien, igual importante. Acá igual podrían decir, ¿cuántos metros, profe, yo ya debo enganchar? No, eso tiene que ver con la velocidad que usted venga, igual. ¿De acuerdo? Usted puede venir quizás una velocidad bastante prudente y se va a enfrentar a una bajada, una pendiente, y va bien. No tiene por qué bajar más, quizás asegurar que el cambio sea el adecuado. ¿Qué cambio va a hacer? Eso igual me preguntan. Profe, ¿en qué cambio bajo las cuestas? Es una pregunta bastante común. Entonces, también uno no le puede dar una respuesta concreta porque hay diferentes tipos de pendientes. Está, por ejemplo, esta que se ve acá en el dibujo. También puede haber una pendiente más leve o también puede haber una pendiente más empinada. Entonces, hay cambios hay cuestas o hay pendientes en carretera que usted las puede tomar en cuarta o en quinta incluso, porque son largas y son bastante leves, ¿ya? Y basta con dejar de acelerar muchas veces. Hay otras que son más cortas y más empinadas. Hay pendientes en ciudad y en carretera, como ya dije, hay cerros diferentes, con curvas y rectas. En la ciudad donde yo vivo acá hay muchas pendientes. Entonces acá en la ciudad es diferente, hay pendientes bastante empinadas, donde es necesario que el conductor mínimo enganche en segunda antes de bajarla y sepa controlar su vehículo con el freno y con también aprovechar el frenado de motor que produce el cambio, ¿ya? Ok, y para subir las pendientes, igual recordar que esto requiere un esfuerzo extra para el vehículo, por ende, antes de subir la pendiente, llevar el cambio adecuado, que generalmente es un cambio de fuerza. Igual va a depender de la velocidad que usted venga. Cuando uno viene en carretera y 300 metros más allá de una pendiente, uno va con una pendiente ascendente en subida, uno viene con tanta velocidad que no es necesario a veces poner ningún cambio, sube bien, ¿ya?
Pero si es muy en subida, quizás va a tener que bajar al menos un cambio. ¿Ok? En cambio, en la ciudad, cuando uno anda más lento, si de pronto se encuentra con una pendiente más adelante, obvio que antes de subir va a tener que colocar un cambio menor, que generalmente puede ser segunda para algunos tipos de pendientes más comunes. Pablo me pregunta, ¿en un auto automático aplica eso? No aplica para nada, Pablo, para nada. Salvo que usted vaya con mucha carga en ese auto automático, mucha carga, que el vehículo vaya medio forzado, y ahí los autos automáticos igual traen un par de cambios auxiliares, si se habrán dado cuenta. Generalmente traen de 2 a 3 cambios auxiliares que usted podía colocarle para darle un poco de mayor fuerza, pero eso, en la mayoría de las veces, es casi innecesario. Es solamente la directa. Esto no aplica para automáticos, ¿ok? Esto es para vehículos convencionales. Ok, estimado, eso es las subidas y las bajadas. Subir o bajar cambios, subir o bajar cuestas en cambios inadecuados, primero puede darnos descontrol en el vehículo si es en bajada, peligroso, ten cuidado. Y si es en subida, mayor consumo de combustible. ¿Ok? Entonces es importante acostumbrarse a ocupar bien los cambios del vehículo, algo obviamente que está relacionado con la práctica. No desenganchar el motor del vehículo, ¿qué significa eso? Sacar la palanca de cambio y dejarlo en neutro. Mucho conductor se acostumbra a eso creyendo que va a ahorrar combustible, y eso no es así. Dejar la palanca de cambio en neutro es peligroso, sobre todo si se trata de pendientes, ¿de acuerdo? Solamente la palanca de cambio va a llegar al neutro cuando usted en algún lugar detenga su vehículo. Ahí puede pasar al neutro. De lo contrario, siempre hay que andar con un cambio puesto, ¿ya? Eso de dejar en neutro es lo que se conoce como desenganchar, que es lo que dice en el cuadrito de abajo. ¿Ok? Ya, como ya te expliqué, Pablo, eso no se aplica en un vehículo automático. Bueno, creo que ya respondí esa pregunta. En los estacionamientos, igual, la gravedad nos puede ayudar, sí, y hay que tomar ciertos cuidados porque también nos puede complicar. Siempre tener cuidado cuando usted estacione un vehículo en pendiente. Han pasado casos que vehículos van rodando en pendiente, justamente, porque quedar mal frenados. Entonces, en pendiente, ¿cierto? Si ya sea hacia arriba o hacia abajo, si va a estacionar el vehículo, ojo que las pendientes muy pronunciadas está prohibido estacionar. En pendientes leves sí se puede estacionar, pero existe el peligro que el vehículo ruede porque el freno de mano muchas veces no es 100% eficiente y con el tiempo igual va perdiendo cierta funcionalidad, la cual hay que ajustarlo cada cierto tiempo, ¿ya? Entonces, no fiarse plenamente del freno de estacionamiento o freno de mano. Siempre, además del freno de mano, si usted estaciona en pendiente, dejar sus ruedas giradas hacia la cuneta en el caso de bajada. Acá como muestra, el auto verde está en bajada. De esa manera ocupamos la solera que está al ladito de la cuneta, la ocupamos de cuña, dejamos el neumático acuñado contra la solera. Eso en una bajada. Y si es en subida, acá podemos ver claramente, los neumáticos delanteros quedan girados al revés. También acá está cuesta arriba, para que el auto no se vaya hacia atrás, las ruedas al quedar giradas así, cuando usted se estaciona, la cuña en la parte trasera contra la solera igual. Entonces aprovecha la solera para dejar el auto acuñado. Y aparte de eso, es bueno dejar también puesto un cambio, enganchado, como se dice, una vez que ya apaga el motor. Le deja puesto un cambio menor, bajo, que puede ser primera o también puede ser retroceso. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a la última de las leyes físicas que vamos a ver, y fue una pregunta que me hicieron al principio, mucha atención, acerca de las distancias de reacción. ¿Ya? Esto está muy ligado, perdón, distancia de reacción, frenado y detención. Esto está muy ligado a la velocidad que toman los vehículos, ¿cierto? Y el lapso o los metros que recorremos desde el momento que nosotros reaccionamos hasta que intentamos frenar el vehículo, por cualquier situación de emergencia. ¿Ok? Vamos a hablar de esto ahora entonces. Ya, primero que nada, hay que entender, como vemos acá en la imagen, que cuando avanzamos, bueno, esto ya lo sabemos igual, cuando nosotros avanzamos, circulamos con un vehículo, desarrollamos lo que se llama energía cinética. A mayor velocidad, mayor es la energía cinética, ¿de acuerdo? Ya se va doblando, incluso aumenta al cuadrado, ¿de acuerdo? Aumenta 4 veces la energía cinética. Enseguida, Carolina, déjame dar esta introducción primero. Aumenta 4 veces la energía cinética de acuerdo a la velocidad que yo aplique el vehículo. Entonces, esto que vamos a ver ahora está muy ligado a la velocidad. A mayor velocidad, usted tiene menos tiempo para reaccionar. A mayor velocidad, a usted le va a costar más frenar su vehículo y por ende detenerlo totalmente. Entonces, ante un imprevisto, es bastante complejo el tema de la velocidad. Tener muy en cuenta eso, ¿ya? Como podemos ver en la imagen, ¿cierto? En solo pensar que debemos que parar, ya el auto sigue avanzando, ¿ok? Ese es el tiempo de reacción que tenemos.
Del momento que pensamos, vimos una situación, pensamos que tengo que hacer allá, soltar el acelerador y frenar. Eso se conoce como reacción. Y el tiempo que transcurre es el tiempo de reacción. ¿Cuánto debe ser este tiempo para un conductor promedio? 1 segundo. No deberíamos tardar más de 1 segundo. En cuanto vemos una situación, hasta que atinamos, hasta que reaccionamos para hacer algo. En este caso, soltar el acelerador y llevar el pie al freno. Ahí vemos en la imagen claramente lo que se quiere decir. Se le atraviesa un peatón en la calzada. Del momento que usted lo ve, hasta que suelte el acelerador y lleva su pie al freno, en una situación de emergencia, no debe pasar más de 1 segundo en ver, pensar y pisar el pedal. ¿Se dan cuenta? Ya, eso para iniciar este tema entonces. Eso se llama reaccionar, estimado. Ahora, ¿cuántos metros avanza el vehículo en este tiempo? Es lo que vamos a ver ahora. Pero antes ahí le repito lo que me pregunta Carolina y la raza. Ya, parece que dije bien, ¿no? Ya, Carolita, te comento. Cuando tú dejes tu auto estacionado en una cuesta, una pendiente, en una subida, y para todo el mundo esto igual, obviamente, ya en cuesta arriba, digamos, ¿ok? Deje su auto con el freno de mano bien puesto, punto 1, ¿ya? Lo más apegadito a la cuneta que quede el auto con la rueda girada, ¿cierto? Esto cuesta arriba, girada la rueda, ¿cierto? Hacia el centro de la calzada, para que la rueda quede la parte de atrás del neumático acuñado ahí contra la solera, eso uno, ¿ya? Y una vez que usted apague el motor, déjele puesto el cambio de primera, ¿ya? El cambio de primera, déjele puesto, es muy aconsejable, una vez que el motor está apagado, ¿ya? Eso en subida, cuesta arriba, ¿de acuerdo? Lo repito, cuesta arriba, usted va a dejar puesto el freno de mano, bien fuerte, potente, las ruedas contra la solera y el cambio de primera. Ahora cuesta abajo, Carolina, y todo el mundo igual, cuesta abajo, ¿ya? Lo mismo, se apega bien a la solera, deja las ruedas giradas hacia la solera, freno de mano bien puesto, bien fuerte, apagó su motor, y una vez que el motor está apagado, Carolina, y todo el mundo, le va a dejar puesto el cambio de retroceso en bajada. Retroceso en bajada. ¿Ok? Ahora sí, ya, esos consejos entonces para estacionar en pendientes. Yo sé que hay ciudades que tienen muchas pendientes, y es muy necesario. En Santiago, por ejemplo, eso casi no es necesario, pero hay otras ciudades, ¿cierto?, que tienen pendientes por todos lados. Donde yo vivo acá, salgo afuera de mi calle y ya ahí tengo una inclinación. De hecho, aquí estoy en pendiente. No, ya, sigamos con las leyes físicas entonces. Ya entendemos lo que es la distancia de reacción, ¿de acuerdo? Es mientras nosotros reaccionamos, ¿ya? Es ahora veamos cuánto avanza el vehículo en aquel tiempo, en aquel lapso. Va a depender netamente de la velocidad. Y hay una fórmula para sacar esto, ¿ok? Veamos, vamos a hacer un ejercicio acá, que a ustedes yo sé que les va a servir mucho, ¿ya? Vemos ahí una imagen, ¿cierto?, donde aparece un autito circulando le vamos a poner una velocidad en carretera. Le vamos a poner 90 kilómetros por hora acá. Voy a poner 99. Perdón si el número no me queda muy estéticamente bonito, pero estoy así a capela nomás ya. 90 kilómetros por hora va ese vehículo, ¿ya? Y de pronto, supongamos que es un buen conductor, ¿cierto? Es un buen conductor, ¿ya? Y con tiempo va observando todo, y unos 120 metros más adelante se le atravesó un animal, ¿ya? 120 metros más adelante se le atravesó una vaquita en la zona rural y a este conductor, aproximadamente, ¿cierto? Ahí lo alcanzó a ver, 120, y va a 90. Veamos entonces, para calcular esto en condiciones normales. O sea, ¿qué significa condiciones normales? Calzada seca y en buen estado, buenas condiciones climáticas, buena visibilidad, frenos y neumáticos buenos, en buenas condiciones. Esas son condiciones normales, ¿ya? Esta fórmula entonces se pueden sacar en condiciones normales, aproximadamente, porque esto no es exacto, ¿ya? Para calcular la distancia de reacción, que es lo que recorre este vehículo mientras el conductor reacciona, se dice que se tiene que multiplicar por 3 la primera cifra de la velocidad, ¿ya? ¿Cómo sería eso? Entonces, ¿cuánto es la velocidad? 90. ¿Cuál es la primera cifra de la velocidad? 9. Entonces multiplicamos 9 por 3. Vamos acá entonces. No me sale tan estéticamente bonito. Voy a intentar hacer el número lo mejor que se pueda ver ya. Ahí sí. 9 por 3. ¿Cuánto es 9 por 3? Y ya me dijo por ahí Franchlet y también Luis que son 27. Muy bien. Coloquemos entonces acá abajito. 27
Perdón que las letras, como digo, estéticamente no me salen muy lindas, pero creo que ustedes lo entienden, ¿cierto? No quiero ocupar no quiero abrir el cuadro de texto porque me tapa mucho la pantalla en realidad. Pero yo sé que ustedes acá entienden mi letra de niñito de primero básico. Ya. Metros, ¿ya? Ahí está, ¿ya? 27 metros. ¿Qué significa eso? Que desde que este conductor que venía a 90 kilómetros por hora de velocidad por la carretera, 90, no vayamos tan rápido, Luis, vamos de a poquito, Luis, porfa, vamos de a poquito para no confundir a los demás, ¿ya? Yo ya me di cuenta que tú ya sabías ya, perfecto. Los que ya saben, hagamos una pausa y esperemos a los que le cueste un poquito, para no confundirlo. Ya, entonces, supongamos que este conductor que venía a 90 kilómetros por hora por una carretera rural, ya, de pronto iba conduciendo y unos 120 metros más adelante se dio cuenta que se le atravesó un animal en la ruta, cosa muy común que puede pasar, claro, una vaquita, un vacuno. ¿Qué hace este conductor? Del momento que él se percata del peligro, pues se asusta, abre los ojitos, ¿ya? Y suelta el acelerador para llevar su pie al freno. Eso no debería transcurrir más de un segundo en que se da cuenta, lo ve, soltó el acelerador y llevó su pie al freno. En ese transcurso de tiempo, el auto avanzó, obviamente, una cierta cantidad de metros, ¿de acuerdo? Porque él en cuanto lo vio, el auto no paró, no. Él lo vio, pensó, soltó el acelerador y llevó su pie al freno. En ese segundo de tiempo, el auto sigue avanzando. Ese lapso que avanza se conoce como distancia de reacción. Y para sacarla, como ya hicimos el ejercicio, se multiplica la primera cifra de la velocidad por 3. ¿Cuánto avanzó en ese puro segundo, en cuanto pensó y reaccionó? Aproximadamente 27 metros. Eso fue lo que avanzó. 27 metros. ¿De acuerdo? Listo. Tenemos la distancia de reacción. Vamos a la que sigue. Del momento que tocó el freno, llevó su pedal al freno, ya acá, comenzó a frenar, tocó el freno, hasta que logró parar el auto, ¿de acuerdo? Eso se conoce como distancia de frenado, la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor toca, presiona el freno, hasta que logra parar el auto. Para sacar esa distancia, también hay una fórmula, y se dice que hay que multiplicar también la primera cifra de la velocidad, pero esta vez por 5. Ahí está. Primera cifra de la velocidad multiplicamos por 5. ¿Ya? Esto es aproximado, no es exacto. Y ahora sí, esto nos da 45, ¿cierto? 45 metros nos da. Si va a 90, eso es lo que nos va a dar. 45 metros avanzó este conductor del momento que presionó el freno hasta que logró parar el vehículo, ¿ya? 45 metros, ¿de acuerdo? Sacamos distancia de frenado. Ahora sumemos las dos. Sumemos esos dos resultados, o sea, sumemos la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Cuánto les ha dado a ustedes la distancia de reacción más la distancia de frenado? Les dio unos 72 metros. Ya pongamos el signo más acá, que esto entonces lo hemos sumado y nos dio como resultado entonces, acá, 72 metros, ¿ya? Ese es el resultado, eso es igual a 72 metros. ¿Qué es lo que acabamos de sacar ahora? ¿Qué significan esos 72 metros? Significan que esa es la distancia de detención total que tenemos, ¿ya? Eso significa esos 72 metros, del momento que el conductor se percató de la situación del peligro, ¿cierto? Hasta que logró parar el auto, totalmente. Avanzó 72 metros, ¿ok? ¿Se salvó la vaquita o no se salvó? Díganme ustedes, ¿se salvó el auto de colisionar? ¿Se salvó o no se salvó? Sería entre 72 y 75, más o menos, algo aproximado, pero ¿se alcanzó a salvar o no? ¿Qué creen según la distancia que lo vio? Se salvó porque lo vio a 120 metros, entonces Gema dice que no se salvó. Sí se salvó, pues Gema, se salvó. Alcanzó a parar el auto, aproximadamente unos 72 metros. Recordemos que lo había visto a 120 metros. Se alcanzó a salvar. ¿De acuerdo? Ok, ahí hemos pasado entonces lo que es distancia de reacción, distancia de frenado y distancia de detención total. ¿Ok? Ya, a ver, ¿qué me pregunta Fran? Si tengo la distancia total, ¿cómo se puede calcular la de reacción? Ese ejercicio no sale, Fran, por si acaso en el examen. ¿Ya? No se compliquen con más fórmulas de la que les están enseñando acá. ¿Ok? En el examen le pueden preguntar o la distancia de reacción, o la distancia de frenado, o la distancia de detención total. Para sacar la distancia de detención total, obviamente que debe sacar la de reacción y la de frenado. ¿Ya?
Así es que si se empiezan a complicar con más fórmulas, de hecho hay una fórmula súper difícil para la distancia de frenado, que es velocidad al cuadrado partido por 200, pero ni siquiera me quiero meter ahí porque los voy a confundir, ¿ya? Así que tengan en cuenta esto solamente, repito, no se metan con más fórmulas de la física, ¿ya? Ni la masa al cuadrado, ni nada de eso. Acá está lo más simplificado posible. ¿Por qué se enseña esto? ¿Cuál es la idea? No es para que usted saque cálculos cuando va manejando, no es para eso, porque no va a alcanzar de partida. Esto es simplemente para que usted haga conciencia de que el momento que usted reacciona, ya pasó un segundo, de que depende de la velocidad que vaya, va a cubrir una cantidad de metros. Por eso usted tiene que moderar su velocidad constantemente, ¿ok? Eso es una. También del momento que usted presiona el pedal de freno, para que todos los alumnos entiendan que llegar al pedal de freno no significa parar automáticamente, no. Ningún auto para automáticamente cuando usted lleva su pie al freno. Hay un proceso de frenado que va a depender también de la velocidad que usted lleve, del estado de su neumático, del estado de la calzada, de muchas cosas. Entonces eso para entender que detener un vehículo cuesta, no es tan fácil, demora, ocupa espacio, tiempo y espacio. Y si una parada de emergencia, con mayor razón. Esa es la idea de esta fórmula, ¿de acuerdo? No para meternos en fórmulas físicas más complejas, ¿ok? Por último, para terminar este temita de acá, lo único que podemos añadir extra, que igual aparece también en como pregunta de examen, ¿ya? Y para tenerlo en cuenta, es que recordar que según las leyes de la física, al doble de velocidad, si usted duplica su velocidad, la distancia de reacción también se duplica, aumenta el doble. Solamente la distancia de reacción. Pero la distancia de frenado, o sea, lo que cuesta detener al vehículo, aumenta al cuadrado, aumenta 4 veces, se cuadruplica. Por favor, recuerden esto tal cual, no se compliquen más, porque si se complican más, se van a enredar más. La idea acá de estas clases es simplificarlo, para que llegue de manera más fácil, entendible para ustedes, y puedan contestar las preguntas, ¿cierto? Y entender el fin de esto, que un auto cuesta, no es tan simple de tenerlo. La energía cinética, que es la energía del movimiento, ustedes ya saben, también aumenta 4 veces, al doble de velocidad. ¿De acuerdo? No se olviden entonces, ¿ya? Al doblar mi velocidad, duplico mi distancia de reacción, pero cuadruplico mi distancia de frenado y cuadruplico mi energía cinética. Dicho eso, estimados, ahora vamos a ir rápidamente a un examen, ya porque el tiempo nos apura mucho igual, vamos a ir rápidamente a hacer un examen con todos los temas que hemos visto. Así que vamos a situarnos en nuestra batalla de preguntas acá, y acá vamos a poner a prueba nuestros conocimientos y qué logramos retener de todo lo que hablamos en la clase del día de hoy, que son los principios de la conducción. Primera pregunta, vamos rápidamente. Dice así: ¿para qué sirven los seguros de niños de los vehículos? ¿Para qué sirven los seguros de niños? Este sería un elemento de seguridad activa o pasiva, les pregunto, ya voy a preguntarle al tiro. ¿Seguros de niños serían elementos de seguridad activa o pasiva? Pasiva, ¿cierto? Porque protegen. Protegen que no vaya a ocurrir, ¿cierto? Una desgracia. Protegen, ¿ya? Ya, muy bien. ¿Y para qué sirven? Súper simple la respuesta. Yo creo que todos los conocemos, ¿cierto? Generalmente están en las puertas traseras. Muy bien, impiden que las puertas puedan abrirse desde el interior por un niño. Exactamente, protegen al menor, ¿ya? Impiden, exactamente. Muy bien, alternativa C, la correcta, excelente. Pregunta número 2. Indique cuál es el modo más simple de limpiar los bornes sulfatados de batería. A, con agua con bicarbonato. B, con ácido sulfúrico. Y C, con agua destilada. Con agua destilada no las va a limpiar. El agua destilada, en las baterías más antiguas, se usaba para rellenar la batería, que es otra cosa, ¿ya? Hoy día casi eso no se hace porque las baterías vienen selladas, pero no sirve para limpiar. ¿Qué es lo que sirve? El ácido sulfúrico, imagínense. No se puede manipular, es sumamente peligroso, imagínense. Así que totalmente descartada la B. Pocos me respondieron, pero yo le había comentado esto delante. Alternativa A, la correcta. El bicarbonato, ¿cierto?, diluido en agua, sirve para limpiar los metales y principalmente los bornes de la batería. También yo le había dicho que puede ser el limón artificial. También sirven para sacar el asulfatamiento, ¿ya? Bastante buena esa técnica. Pregunta número 3. ¿Cuál es la función de los frenos ABS? ¿Ya? Este es un sistema de frenos sofisticado que hoy en día gran parte de los vehículos lo tienen. A, dice, evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. B, complementar la operación de la transmisión automática. C, dar mayor potencia de frenado a las ruedas. Y D, aliviar la fuerza ejercida sobre el pedal de freno. En la alternativa D, corresponde al servo de freno, que lo tienen todos los vehículos hoy en día. El freno ABS es un sistema de freno sofisticado que es simplemente un freno antibloqueo, ¿ya? Que a través de unos sensores
evitan que una rueda se bloquee más que otra. En una frenada de emergencia son súper útiles, porque permiten mantener el buen control de dirección al mismo tiempo que todas las ruedas frenan en forma pareja. Ninguna rueda o gira más que otra, o patina más que otra, o se bloquea más que otra, porque el sistema ABS lo controla. Es súper bueno, sobre todo en superficies deslizantes o con condiciones climáticas adversas. Entonces, como resultado final, es un tipo de freno antibloqueo, ahí está. La única, podemos decir, desventaja que tiene este sistema, porque tiene una desventaja, que no es tan notoria, pero la tiene, sí, es que la distancia de frenado aumenta, es un poco más mayor que un freno convencional. En el freno convencional, el conductor, dependiendo de la intensidad de la frenada, puede acortar o alargar esta. En el sistema freno ABS, es el mismo sistema el que hace que las ruedas frenen todas en forma pareja. Pero con esto de la regulación que produce el sistema, podría alargar más la distancia frenada. Esa es su única desventaja, alargar un poco más en comparación de un freno convencional, ¿ya? A no olvidar. Pregunta 4. Al aumentar la velocidad al doble, ¿la energía del movimiento aumenta cuántas veces? Recién lo dije, fue lo último que hablamos. ¿Quién se acuerda? Si aumentamos al doble la velocidad, la energía cinética se cuadruplica. Muy bien, alternativa B la correcta. Excelente. Pregunta número 5. Mientras conduce, lo más apropiado y seguro es mirar regularmente los espejos retrovisores, constantemente. Pues claro, por seguridad. ¿Ya? A dice, varias veces en un minuto. B, cada 5 minutos más o menos. C, solo si desea cambiar de pista y adelantar. D, cuando alguien toca la bocina. Como técnica de manejo, ¿cómo deberíamos mirar los espejos? Algunos me dicen las B, otros me dicen la C. Solo si desea cambiar de pista. O sea que si usted no desea cambiar de pista, no mira nunca los espejos. Los espejos hay que mirarlos constantemente, sobre todo ustedes que están aprendiendo. Les cuento otra experiencia cortita, como instructor. Yo era muy catete con mis alumnos, espejo. En la primera clase sobre todo, espejo, espejo, a cada rato. Ahora, espejo, espejo. Era tan catete, acá su profe acá ahora, que algunos alumnos me decían, profe, pero ¿para qué tanto mirar los espejos si yo sé que no viene nadie? Me decía. Sí, yo también sé que no viene nadie, le respondía. Pero es para que generes el hábito. Esto es muy importante, es muy defensivo. Inclusive a los que están aprendiendo les ayuda igual a calcular y ocupar mejor los espacios dentro de la calzada. Entonces es muy bueno acostumbrarse. No quedarse pegado en los espejos, no, pero miradas reiterativas constantemente. ¿Ya? Y no cada 5 minutos, imagínense, por ahí alguien me respondió, varios me respondieron cada 5 minutos. Eso es mucho. Eso es mucho. De aquí a 5 minutos casi que vamos a terminar este examen, acuérdense. Es mucho. Varias veces en un minuto. Dentro de un minuto. Dependiendo del tipo de tráfico también, obviamente. Si estoy en ciudad, lo miro más seguido que cuando voy en carretera. También es correcto. Pero es constante. Créanme, estimados alumnos, que ustedes recién están iniciando, por favor, créanme que esto no es exagerado. Ustedes cuando ven a un conductor, ustedes cuando van de pasajero, se sientan al lado del papá, del marido, quien sea, parece que mirar a poco los espejos. Pero créanme que sus ojitos están en movimiento. Muchas veces ni siquiera tiene que mover la cabecita para mirar el espejo. Créanme que es así. Así es que genere ese hábito. Le va a servir mucho. Uno de los grandes problemas que tienen los alumnos que inician el aprendizaje de conducción es que tienen visión túnel. Se quedan pegados a un punto fijo y miran muy poco los espejos. Es por eso que les cuesta también muchas otras cosas, como la ubicación dentro de la calzada, cómo pegarse solerazos, cómo irse encima del eje, cómo no darse cuenta de alguna situación que está pasando, o cómo darle atención solo a una situación y descuidar otra. Y por eso se ponen nerviosos y de repente dicen, profe, a mí me cuesta conducir. Y yo los veo, no, tienes buena coordinación, tienes buena suavidad, tienes una excelente motricidad fina, ¿cierto? Veo que eres muy suave con los pedales. A ti no te cuesta conducir. Lo que pasa es que estás con visión túnel. Me he dado cuenta que no usan los espejos para nada. Profe, es que yo no creía que hay que mirarlos tan seguidos. Sí. Y con eso te estás poniendo nervioso o nerviosa. ¿Por qué? Porque, claro, es como caminar vendado. Obviamente que si usted póngase una venda y salga a la calle, ¿cómo va a andar? ¿Va a andar relajado o va a andar con miedo? Va a andar súper nervioso porque no ve. Obvio. ¿Ya? Cuanto más dominio tenemos de situación, más calmado y relajado andamos, porque estamos dominando la situación. No se olviden entonces, bueno, ahí me alargué un poquito, pero eso es importante, estimados. Vamos con la pregunta 6, que dice,
Cuando un conductor toma una curva, ¿cuál de estas opciones no influye en la fuerza centrífuga? ¿Cuál no influye? A, la velocidad, B, el viento, y C, el radio de la curva. La velocidad influye y mucho, ¿cierto? El radio de la curva, por supuesto, mayor cerrada la curva, más va a influir. Y el viento, eso es muy relativo porque depende de la intensidad del viento y de dónde le pegue el viento. Así que eso es muy relativo. Así que lo que no influye sería el viento. Alternativa B, la correcta. Si le pega viento de cola, no va a influir mucho, ¿cierto? El lateral puede ser que influya. El radio de la curva sí influye. Curva más cerrada, cuesta más mantener, ¿cierto? La estabilidad dentro de la curva, ¿ya? Vamos con la pregunta 7, que dice, ¿cómo puede usted estimar en forma aproximada la distancia en metros que su vehículo recorre o que recorre su vehículo en un segundo? ¿Cómo lo podemos estimar? Recién hicimos las fórmulas. A. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 8 la primera cifra de velocidad. B. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 3 la primera cifra de velocidad. Y C. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 5 la primera cifra de la velocidad. ¿Recuerda la fórmula que hicimos recién? La distancia de reacción, entonces, la determinamos aproximadamente multiplicando por 3 la primera cifra de velocidad. Muy bien su respuesta, alternativa B. Pregunta número 8. La posición correcta de las manos al volante, sobre el volante, es A. La posición sobre las manos debe ser equivalente a 11 para las 2 de un reloj. B. La posición de las manos debe ser equivalente a 9 para las 2 de un reloj. Y C. La posición de las manos debe ser equivalente a las 10 para las 2 de un reloj. Aproximadamente al lado, ahí. ¿Ya? Alternativa C, la correcta. Hay mejor estabilidad. ¿Ya? 11 para las 2. 11 para las 2 es como un poquito raro. O sea, que es mejor 10 para las 2 porque van parejitas. ¿Ya? Alternativa C, la correcta. ¿Ya? Por si acaso, 10 para las 2. Y bueno, los que todavía no captan la idea, por favor vean la imagen. Imagínense un reloj. Imagínense un reloj aquí, ¿cierto? Para captar la idea. ¿Ya? 10 para las 2 sería una cosa más o menos así. Eso. ¿Ya? Si ven las manecillas de un reloj. Ahí está. Ok, vamos a la siguiente pregunta, número 9. Las luces de advertencia de peligro, ¿cuándo deberían ser usadas? ¿Cuándo? ¿En qué momento? A. Para advertir que viene detrás de un peligro que hay más adelante. B. Cuando estaciona en doble fila respecto a otro vehículo estacionado junto a la cuneta. C. Para advertir a quienes vienen detrás que usted pretende mirar. C. D, perdón. Para advertir a los demás que usted tiene prisa. Alternativa correcta. A ver, recién dimos un ejemplo, habíamos dado un ejemplo de una vaquita que se atravesaba en el camino, ¿cierto? Una situación de emergencia. Y claro, rápidamente el conductor reaccionó, observó la situación, soltó el acelerador y llevó su pie al freno. También, además de hacer esa acción de emergencia, debió conjuntamente haber activado esa luz, la luz de advertencia de peligro. ¿Y para qué me sirve? Para advertir a quien viene atrás de él la situación que está más adelante. Con eso incluso usted puede evitar hasta un choque por atrás, para que el de atrás, ¿cierto?, se atenga a que hay un peligro y que usted está haciendo una frenada de emergencia. Alternativa A, la correcta. Muy bien. Pregunta 10 dice, ¿el airbag no es eficaz si no se utiliza junto con el cinturón de seguridad? ¿Es esto verdadero o falso? ¿A o B? Esto es totalmente verdadero. Su eficacia está complementada al cinturón de seguridad. Muy bien. Pregunta 11. Aumentar la velocidad al doble. La energía del movimiento. A. La energía del movimiento aumenta 3 veces. B. Aumenta 4 veces. Y C. Aumenta 6 veces. ¿Qué pasa con la energía del movimiento? Conocido también como energía, solamente Pablo me ha contestado. Ah, ya, ahí están contestando más. Muy bien, conocido como energía cinética, aumenta 4 veces. Muy bien. Pregunta número 12. Los espejos retrovisores de su vehículo deben estar A, cóncavos, B, siempre con la patente del vehículo, C, ajustado adecuadamente y D, mirando hacia el piso. ¿Cómo deben estar siempre? Cuando yo me subo al vehículo, después de acomodar mi asiento, cierto, regular el respaldo, apoya cabeza y todo, tener una buena distancia con los mandos del vehículo, debo chequear, corroborar y ajustar, si fuera necesario, mis espejos siempre, porque ustedes saben que estos elementos se usan mucho.
A ver, rápidamente, pregunta, ya que hablé tanto de los espejos recién. Pregunta, ¿los espejos serán elementos de seguridad activa o pasiva? ¿Los espejos serán elementos de seguridad activa o pasiva? Si me pueden responder. Ya. Los que se equivocan no importa porque del error se aprende. Los espejos son elementos de seguridad netamente, pero netamente activa. Activa. Porque previenen, están para que usted observe, previenen situaciones. ¿Ya? Una vez que ocurrió el siniestro, ya el espejo se rompió, no sirve de nada. No lo va a proteger a usted. ¿Ya? Pero sí, cuando estoy conduciendo normalmente, previene. Recordar, activa previene, pasiva protege. Previene que ojalá no ocurra un siniestro. Activo. Pregunta 13 dice, el color de las luces que proyectan hacia adelante los vehículos debe ser. Esto se refiere a los focos principales delanteros. ¿Cómo deben ser? A, rojas o blancas. B, blancas o amarillas. C, rojas y blancas. Solamente las luces traseras del vehículo se proyectan de color rojo. Las luces delanteras pueden ser blancas o amarillas. Alternativa B la correcta. Pregunta 14. Los frenos ABS en una frenada de emergencia. A. Reducen la distancia de frenado. B. Bloquean la rueda. C. Aumentan la distancia de frenado. Recién lo comenté. La única desventaja del freno ABS, recuerden, son muy buenos, son muy eficientes, ayudan mucho, pero tienen una desventaja. ¿Recuerden cuál era? La expliqué recién. ¿Cierto? La única desventaja es que en comparación con un freno convencional, estos pueden aumentar la distancia de frenado. Ayudan a que el auto no se atraviese, ayudan a no perder el control de la dirección, eso sí, pero entre eso que ayudan mucho, también aumentan un poco la distancia de frenado. No es mucho, pero sí la aumenta en relación a un frenado convencional. Ahí está. Pregunta número 15. Se sube la temperatura del motor. Ello puede ser consecuencia de A, una falla en la bomba de agua, B, exceso de nivel de agua, C, filtro de aire tapado, si vemos que de pronto subió demasiado, está cerca de la posición high, sobrecalentamiento del motor. Lo más probable, algún problema en la bomba de agua que hace circular el agua en el bloque del motor. Alternativa A la correcta, muy bien. Pregunta 16. ¿Cuál afirmación es correcta en relación a la eficacia del airbag en conjunto con el cinturón de seguridad? A. Puede llegar a reducir un 60% de probabilidad de sufrir lesiones mortales. B. Puede llegar a reducir un 20% la posibilidad de sufrir lesiones mortales. C. Puede llegar a reducir un 8% la posibilidad de sufrir lesiones mortales. A, B o C, estimados. Eso lo vimos en una diapositiva adelante. Coloco la diapositiva de nuevo, ya para que no se olvide. Coloquemos la diapositiva de nuevo. Vamos a colocar la diapositiva. A no olvidar entonces, estimados, ahí está, con letras bien grandes. ¿Cuánto reduce entonces? Ya, dicho eso entonces, estimados, a no olvidar, ahí si quieren sacan pantallazo. Vamos ahora a la pregunta de nuevo. Vamos a la pregunta nuevamente. Alternativa correcta, alternativa B, ¿ya? Memorizar, muy bien, 20% esa probabilidad de sufrir lesiones mortales. Ahí está. Pregunta 17. Si enciendo el motor con el freno de mano puesto, el auto no debe moverse y se la da. B, el auto se moverá, pero se detendrá tras unos metros. Y C, el pedal de freno permitirá mover al automóvil. ¿Qué creen ustedes? Si usted arranca el motor y está el freno de mano puesto, el auto, ¿qué pasaría? No debería moverse, obviamente, porque mantiene el auto anclado. Es lo ideal, ¿cierto? Muy bien. Pregunta 18 dice, ¿con qué líquido debemos rellenar la batería si esta se encuentra con bajo nivel de líquido? A ver, esto casi ya no se hace hoy en día, estimados, ¿ya? Hoy día esto es bastante raro porque de estas baterías ya no quedan muchas, la mayoría son selladas. Pero si usted tiene estas baterías con tapita, hay otro mantenimiento ahí, pues hay que revisar el nivel de líquido interior. Cuidado porque esto es un electrolito con ácido sulfúrico y es peligroso, tener cuidado. Hay que sacar cada una de esas tapitas una por una e ir revisando. Si ese nivel del líquido está bajo unas placas que se ven allá adentro, esas placas están sin líquido encima, hay que rellenarlas. ¿Con qué tipo de agua? Con agua destilada, no olvidar. ¿Ya?
Eso, pero hoy día, como digo, en la gran mayoría de las baterías que venden ya no se hace. Ese es un mantenimiento que se hacía antiguamente. Pregunta número 19, si el pedal se siente elástico al presionarlo. El pedal de freno se refiere. El pedal de freno, lo normal es que, ustedes ya los que habrán manejado lo habrán sentido, ¿cierto? El pedal de freno usted presiona un poco y de ahí se pone duro, ¿cierto? El pedal de freno es muy diferente al embrague. El embrague llega hasta el fondo y vuelve, es como elástico. El pedal de embrague es elástico, eso está bien. El pedal de freno jamás debe sentirse elástico, no debe llegar hasta el fondo. Llega hasta cierto punto y se coloca durito ahí, ¿cierto? Pesadito se pone ahí, ¿ya? Pero si esto no pasa y se siente elástico, ¿qué es lo más probable? Que hay una avería en el sistema de freno, que puede ser pérdida de líquido, etc. La alternativa C, la correcta. Y vamos a la última pregunta. Si al ir conduciendo se revienta un neumático trasero, ¿debe girar el volante hacia el lado en que se desvía la cola del vehículo? ¿Falso o verdadero? Ya les comento y le voy a hacer la mímica acá, por si acaso. Acá donde yo estoy, como estoy en una silla giratoria acá, ya. Vamos a suponer que vamos conduciendo y nos ocurre esta situación que es bastante peligrosa, dicho de paso. A gran velocidad esto es muy peligroso. Y de pronto se va a reventar mi neumático trasero derecho. ¡Pah! Reventón de neumático trasero derecho. ¿Qué va a pasar con el auto? La cola del auto se me va a ir hacia la derecha, hacia allá. ¿Ya? Así se va a ir la cola de mi vehículo, hacia allá. ¿Qué hago yo con la dirección? La giro en el mismo sentido que se fue la cola. ¿Para qué? Para poder enderezar el auto y mantener la línea. ¿Ya? Eso es lo que hago. Si se revienta un neumático trasero, usted trate de no frenar, ¿de acuerdo? Trate que el auto siga rodando por sí solo, pero sin acelerar tampoco, y gire el volante, tómelo con firmeza, porque se va a cargar el volante para un lado, y gírelo hacia el lado que se desplaza la cola del vehículo. Por ende, esto es verdadero. Muy bien, estimados, finalizada la batalla de preguntas. Finalizada la batalla de preguntas. ¿Ya? Esta no la habíamos respondido, parece. Nos marcó ahí que no la habíamos respondido. Ahí está. La pregunta 16 era un 20%, la habíamos dejado sin marcar. Volvamos entonces donde estábamos y ahí sí. Habíamos dejado en blanco esa pregunta. Donde le mostré la imagen fue. Ok, muy bien. Profe, la 16 no la marcó. Sí, ahí la marqué, Nicolás. Muchas gracias. Sí, me había saltado esa. Gracias. ¿Y en qué caso de un delantero? En el caso de un delantero, Dani, mantienes con firmeza el volante, porque el auto, la trompa del auto, la punta, se te va a ir para ese lado que se reventó el neumático. Agarra firme el volante y que mantenga su trayectoria el vehículo sin frenar. Es lo que se hace. ¿Ya? Gracias, Gema. Muchas gracias por sus comentarios ahí. Gracias a todos por su atención. Esta clase fue larga, ¿cierto? Bueno, la clase de mañana ya no es tan larga, así que no se preocupen porque hay mucho material acá en este tema, mucho. Hay mucho más. Yo quisiera igual tratar de explicar mucho más, pero el tiempo me apura y Práctica Test me tira las orejitas ahí. Pero bueno, ahí está, entregado todo con ustedes desde Práctica Test, con mucho cariño, para que a ustedes, ¿cierto?, les sirva, pueda ser de mucha utilidad en todo este proceso de estudio que ustedes están pasando. Que estén muy bien. Gracias, gracias por todos sus comentarios. ¿Ya? Nos vemos entonces mañana en un nuevo tema acá a las 11 de la mañana. Y a las 10 los dejo invitados para un nuevo video test igual. Practicando video test, que es muy importante para poder tener éxito en sus exámenes. Que les vaya muy bien. Gracias, Mayra, Luis, Carolina, Jessica, Mariela, Keila y todos los que alcanzo a leer. Perdón si se me pasa alguno. Sergio, perdona ahí, Valentina. Me despido de ustedes. Cerramos sesión. No se olviden recomendarnos. Práctica Test. No se olviden a la mejor página de aprendizaje digital. ¡Chau, chau! Cerramos sesión.